muchas gracias por venir esta tarde, que al final se ha quedado preciosa, con este viento, nos ha quedado una luz preciosa, y en una semana muy importante para nosotros, porque conmemoramos lo que bien sabéis vosotros, si me permitís llamaros de tú, el 25 aniversario del Convenio Europeo del Paisaje. Y para ello hemos preparado una serie de actividades durante toda la semana, y una de ellas está en la que estamos aquí, que vamos a disfrutar del conocimiento de grandes personas y personajes que están trabajando sobre el paisaje. José María Sánchez Laforet, que es el subdirector general técnico del Plan General de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, no sé cómo se llama exactamente tu puesto, pero tiene entre manos esa tarea tan interesantísima y tan ardua. Mónica Luengo, que es paisajista, experta en paisaje cultural y con una carrera muy importante, entre ella incluida su colaboración para preparar la candidatura del Ayuntamiento para declarar el paisaje de la luz como Patrimonio Mundial, con un gran objetivo conseguido, por supuesto. Y a Carlos Baztán, un clásico del paisaje, nuestro padre en este tema, fue el primero que creó una Dirección General de Paisaje. Bueno, que no me quiero meter en la presentación que pueda hacer David, pero bueno, le agradezco mucho que venga aquí a compartir su sabiduría con nosotros. Y David Rejano, que es el subdirector general de Paisaje Urbano y Arte Público, que lleva trabajando con nosotros 6 meses, y en 6 meses ha cambiado muchísimas del enfoque que teníamos, y para eso ha venido, para darle un impulso. Habéis podido ver a lo mejor fuera al entrar que tenemos una gran pantalla que va a estar encendida hasta mañana a las 9 de la noche, va a apagarse a la 1 de la madrugada de hoy y se encenderá a las 8 de la mañana viendo el amanecer en el Cerro Garavita. Y pues desde ahí vamos a poder contemplar, desde aquí, desde el centro de Madrid, un poco a la gente que mira en la ciudad, ¿no? Pues a la gente que mira en los centros de control de la M30, las pantallas, cómo se mira nuestro paisaje. Y si nos subimos a la Gran Vía, veremos una creación de videoarte que ha hecho Cintia González, en la que lo que se hace es que se ve el paisaje que se ve desde los miradores, ¿no? Y vamos a poder disfrutar desde la Gran Vía pues cómo atardece en determinados miradores de Madrid. Ha ido a grabar a 8 miradores y traer esa mirada de lo que es Madrid en su paisaje, no en sus edificios, que muchas veces vamos mirando al suelo, vamos mirando a lo inmediato y no levantamos la mirada y vemos el paisaje que nos rodea y que es el que nos configura como ciudadanos de Madrid, y con el que crecemos, ¿no? Y con el que una vez que lo comprendemos y lo queremos, pues lo cuidamos. De eso se trata un poco, de transmitir esa sensibilidad. Para eso también hemos hecho visitas guiadas a miradores, pero no me quiero entretener más porque la palabra es vuestra. Os agradezco la asistencia y, por supuesto, os agradezco a vosotros la participación, y vamos a escucharos. Muchas gracias. Vamos a tomar aquí posiciones, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por la asistencia. Y muchas gracias por el interés en el paisaje. Sí, se me oye, ¿no? Correcto, muy bien. Esta primera mesa, sabéis que son 2 mesas, la de hoy jueves y la del próximo jueves. Esta está centrada en una pregunta que era ¿cómo es Madrid como paisaje? ¿No? Madrid como paisaje, en esa pregunta en general de cómo lo estamos sintiendo y cómo lo estamos valorando. El planteamiento de la mesa parte de la idea de responder a esas preguntas, ¿no? ¿Qué es entender Madrid como paisaje? Y lo que hemos querido ha sido recoger pues una evolución también de 3 momentos, aunque nos lance hacia el futuro con la idea de plantear retos y plantear reflexiones. Lo que sí queríamos es traer a Carlos Baztán para que nos pudiera hablar de ese inicio, de cómo se trabajó en el Ayuntamiento de Madrid desde los inicios en materia del paisaje, que viéramos de la mano de Mónica también de qué manera es ya Madrid Patrimonio Mundial en la categoría de paisaje, que supone un hito y un reconocimiento también a este tipo de percepción y de trabajo, que va a continuar con el trabajo que están haciendo Chema y todo su equipo en el nuevo plan general, que será Plan Estratégico Municipal, en el que la perspectiva del paisaje, desde luego, es una de las que van a articular todo lo que va a ser este aspecto normativo. La idea de funcionamiento de la mesa es muy sencilla. Vamos a intentar ser lo más ágiles posible. Vamos a hacer una primera presentación de cada uno de los ponentes para que ellos expongan de manera sucinta cuál va a ser su línea de contenido, y iba a presentar a cada uno de ellos, pero como lo ha hecho Elena magníficamente bien, es una parte que ya nos ahorramos de tener que hacerla, y podemos dar la palabra para que Carlos comience a esa primera sobre ese planteamiento de qué era pensar Madrid como paisaje a principios de este siglo, ¿no? Si estamos celebrando el 25 aniversario desde el año 2000 del Convenio Europeo, ¿qué significaba, ¿no? Precisamente eso. Así que nada, Carlos, me retiro para que no tenga... Bueno, muchísimas gracias. ¿Funciona? ¿Sí? Muchísimas gracias al
al área, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Sí, perdón. Se puede pasar. Bien, en febrero del año 2000 en Florencia se presentó el Convenio Europeo del Paisaje y en ese momento solamente lo suscribieron 6 países de los 40 y tantos y luego poquito a poco fueron llegando hasta 10 y en 2004 se entró en vigor. España lo ratificó bastante después, en 2008, en el primer trimestre del 2008, ¿no? Bien. En realidad, por ser muy breve, pues amplía el concepto de paisaje, ¿no? Y por otro lado insta a marcar objetivos y a tomar medidas, ¿no? En ese momento el Ayuntamiento de Madrid tenía 3 propósitos básicos que luego sumó un cuarto, que era los que están ahí: la cohesión social, la mejora de la cohesión social, de la calidad de vida, la internacionalización, al que se añadió la sostenibilidad. Y digamos, una de las enormes dificultades que cualquiera que ha reflexionado o que ha trabajado sobre el paisaje es la multiplicidad de elementos que conforman el paisaje, que a su vez tienen una multiplicidad de competencias públicas y privadas y que hace que la coherencia sea difícil si no hay unos criterios muy claros y si no hay una coordinación, digamos, entre organismos, que muchos son públicos y otros son privados. Si viéramos cada uno de esos elementos, pues seguramente hay 20, 25, 30, digamos, propiedades o digamos, actores sobre el espacio, ¿no? Bien, el ayuntamiento optó por planificar y hacer a la vez, ¿no? Y aquí habría que hablar, digamos, que hablaré un poquito más adelante de dos grandes maneras, ¿no?, de abordarlo. De todas maneras, justo antes de que España ratificara el convenio, el ayuntamiento se puso a trabajar en este plan de calidad del paisaje urbano en el 2005, que presentó en el 2009, ¿no? Y a continuación, en el 2009, abordó, digamos, un plan estratégico para uno de los ámbitos fundamentales, que es el interior de la M30, ¿no? Entre tanto, digamos, este área, una de las cuestiones que hizo fue atender, digamos, al conjunto histórico declarado, en el cual sí tenía la competencia, y entre otras cosas hicimos unas planimetrías muy especializadas. Está, por ejemplo, con la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Es un plano en el cual se puede ver muy claramente cuáles son las etapas de crecimiento, cuál es el límite del casco histórico, y a su vez están las plantas de todos los edificios singulares, monumentales o institucionales que tenemos, ¿no? Bien, creo que hay una clasificación que es importante hacer, ¿no?, de que la transformación de la ciudad se puede hacer de 2 grandes maneras, ¿no? Una que es transformando, regenerando lo que existe, ¿no?, y otra es extendiéndola, ¿no? Estoy hablando de la ciudad consolidada, edificada, ¿no? Yo voy a hablar fundamentalmente del urbanismo de transformación y hablar también de la parte de competencia cultural, en el cual luego Mónica incidirá en el Sancta Sanctorum, ¿no?, que es lo que se ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Bien, si tuviéramos un plan de Madrid, podríamos ver que lo que está en naranja es lo que podría ser, digamos, el planteamiento del urbanismo de extensión. Fundamentalmente son los PAUs, ¿no? Falta ahí la operación del Nuevo Norte, mientras que la parte, digamos, naranja y la parte verde, digamos, sería lo que sería afectado a la regeneración, y todavía queda algún suelo vacante, ¿no?, como suelo de oportunidad. Podríamos hablar, en principio, de tres grandes ámbitos, y luego podemos hablar de un cuarto como una especialización del primero, ¿no?, del casco histórico, ¿no? El casco histórico, el comprendido dentro de la M30, entre el casco histórico y la M30, y digamos, entre la M30 y el límite, que son los distritos más periféricos, ¿no? En realidad, el plan estratégico de Madrid Centro afecta al 1 y el 2, ¿no?
Bien, el área de las artes, lo que estuvo trabajando, digamos, pone ahí 2013 al 2013 al 2012, fue digamos, el colaborar en todo momento con el área de urbanismo y vivienda, que era como se llamaba en aquel momento, en el urbanismo de transformación, y en concreto a cómo abordar, digamos, cómo transformar la ciudad por el medio de lo que se llaman proyectos singulares, ¿no? Proyectos singulares, dentro de los proyectos singulares, que fueron muchísimos, o sea, trabajando muchas veces por ejes o por ámbitos, o lo que se llaman unidades de paisaje, ¿no? Hay dos que en aquellos momentos fueron muy importantes, ¿no? que es el eje Recoletos-Prado y Madrid-Río. En el eje Recoletos-Prado, la aportación que hizo las artes en colaboración con urbanismo fue, digamos, aportar nuevas instituciones y aportar edificios de alta calidad arquitectónica, puesto que al fin y al cabo, digamos, la edificación forma parte, son elementos fundamentales de la configuración del paisaje urbano, ¿no? De manera que los que están en rojo, que son los que se generaron de alguna manera desde acá, mientras que el de naranja se propuso y se hizo por otro área, ¿no? Pero por otro lado, digamos, hay un tema muy importante, ¿no? Y es que precisamente con ese propósito, digamos, de cohesión social y de reequilibrio territorial, una cuestión muy importante es saber cuáles son los ámbitos vulnerables, ¿no? Precisamente por tener, en esos años se hizo una base estadística muy importante, una de las más importantes del mundo, y se discretizó, se pasó del nivel de distrito a nivel de barrio y por debajo, que ha permitido con el tiempo hacer distintos mapas, llamemos de vulnerabilidad relativa, o de ámbitos vulnerables, ¿no? Bien, precisamente uno de esos ámbitos vulnerables que siempre se dice, bueno, estarán en la periferia. No, no siempre. Por ejemplo, ahí está Lavapiés, ¿no? Que Lavapiés era un ámbito vulnerable. Para eso se creó otro mecanismo muy interesante, que ya es un viejo mecanismo, que son las áreas de rehabilitación integral. Es decir, es cómo trabajar integralmente sobre todos los elementos del barrio, que van incluso de la eliminación de infravivienda y trabajar sobre el espacio público, trabajar sobre los equipamientos, etc. La aportación que hicimos fue doble, o sea, había 3 edificios que estaban a la vez en la extensión del eje, porque esa es otra de las cuestiones que hay que hacer. No solo el eje ha crecido, digamos, el eje se ha extendido hacia Embajadores, ¿no? Y precisamente 3 de esos hitos son los que a la vez, digamos, funcionaban para la extensión y funcionaban para el ARI, ¿no? Bien, aquí hay otro mapa de vulnerabilidad relativa, y ahí, aunque no está dibujado, el río está aquí. Y precisamente el río es una frontera que, junto con las 2 autovías que había a los lados, era una triple frontera entre barrios de distinta vulnerabilidad. Por lo tanto, digamos, el proyecto Madrid-Río es un proyecto que no es solamente un proyecto paisajístico, es un proyecto estratégico que va al servicio de la mayor cohesión social, va al servicio también de la mayor calidad de vida de esos barrios y, en cierto modo, también de la internacionalización, puesto que es uno de los proyectos más interesantes que ha habido en los últimos años y tiene esa afección, ¿no? Bien, de manera que en este proyecto había un grupo motor en el cual estuvo integrado el área de las artes y, al mismo tiempo, digamos, que de alguna manera hicimos algunas sugerencias que fueron atendidas, la inmensa mayoría por el otro área, pero sobre todo lo que hicimos fue aportar Matadero Madrid, ¿no? Que era un patrimonio que estaba abandonado, pero era un patrimonio industrial importante y que además, de alguna manera, podíamos insertarlo y ser parte del espacio público de Madrid, ¿no? De manera que trabajamos de una manera muy sencilla, que es que mantuvimos la unidad restaurando las envolventes y, sin embargo, digamos, es un ejercicio, aunque no es el caso, digamos, de arquitectura interior, ¿no? de diversidad. De manera que, en cierto modo, pues también se regeneró, digamos, ese espacio libre para todos. Realmente el paisaje urbano es el escenario de la vida de todos, el espacio en el cual nos unifica a todos, el espacio en el que es escenario de nuestra vida, de la vida de todos los ciudadanos, ¿no? Bien, y al mismo tiempo, yo era coordinador de apoyo a la creación, no lo hicimos haciendo un concurso para que lo ganara Renzo Piano o lo ganara Moneo, sino que al mismo tiempo, digamos, hubiera el mayor número de talento, a ser posible joven, ahí, ¿no?
De manera que este fue el resultado, ¿no? Pero por otro lado también el área hizo otro tipo de acciones en la ciudad que es de tipo efímero, ¿no? Como por ejemplo utilizar el tema de la iluminación de Navidad de forma creativa con profesionales de distinto tipo, o cómo trabajar con la noche en blanco para que, digamos, la ciudadanía pudiera tener una relación especial, aunque fuera por la hora o fuera por las intervenciones, y una valoración distinta del patrimonio edificado y el patrimonio, ¿no? Esta es una de las imágenes. Parece que en una noche se congregaron 800.000 personas en la calle, según nos dijeron los que las contaban, que no sé cómo las contaban, pero... Bien. Y por otro lado, digamos, también hablamos de la posibilidad de que luego se concretó, de que el pedestal de Colón, siguiendo la línea de lo que se había hecho en Londres con un pedestal pequeñito, pudiera ser también, digamos, escenario de arte público efímero, etcétera, ¿no? Bien. También hicimos un programa periférico, digamos, diferenciando claramente lo que es la agresión, ¿no? De la agresión de los que hacen pintadas, etcétera, de aquellos que son artistas murales, digamos, para valorar, digamos, algunos ámbitos que realmente no tenían patrimonio, entonces empezar a tener un patrimonio y hacerlo de manera reversible. Esto se puede pintar en cualquier momento, ¿no? Bien, y un poco la pregunta sería dónde y cómo actuar mejor sobre el patrimonio urbano a partir de ahora, en el cual, digamos, ahora aparece otra responsabilidad más, porque tenemos una responsabilidad ante la humanidad, ¿no? Que es algo de lo que hablará Mónica ahora, a continuación, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que breve y clarificador no se puede ser más, y te ha dado pie, Mónica, a profundizar ahora en precisamente cómo fue esa candidatura a Patrimonio Mundial y, bueno, cuáles son esos valores y esas características que tiene nuestro bien. Esto de ir andando así como a pasitos, así qué ya bonito, no qué queda bonito muy es. elegante, pero ya está, ¿no? Ya, sí. Bueno, pues yo me voy a ir por otros caminos, por otros paseos, que son el del Prado, el Retiro, el Jardín Botánico, de esa zona, porque dentro de la impresionante actividad que se tuvo durante unos años, yo creo que fue una época dorada de Madrid, por la cantidad de iniciativas y además la innovación que hubo en ellas, yo voy a hablar desde un punto de vista del paisaje como patrimonio, que es muy distinto del arquitecto urbanista que habitualmente se concibe. Porque cuando empezamos a preparar la candidatura del paisaje de la luz, me preguntaba aquí David en la primera, me saco la chuleta y me dice, a ver si se podría justificar la presentación de la candidatura desde la sensibilidad hacia el paisaje que se había generado en Madrid desde el plan de calidad. Pues no, en absoluto. No, en absoluto no, porque no hubiera una sensibilidad, que sí que desde luego había nacido y era creciente, sino porque una candidatura a Patrimonio Mundial se tiene que ajustar a los criterios de la Convención de Patrimonio Mundial y normalmente no tiene nada que ver ni con el urbanismo de la ciudad, ni con sus ordenanzas, ni con nada. Es decir, que es ni siquiera con las, digamos, con las ideas o las directrices que puede haber en torno a cultura o en torno a paisaje de esa misma ciudad. Se me olvida pasar. Y os quería hablar, igual que él ha hablado de la introducción de esta noción de paisaje, digamos, un poco más amplia en la ciudad de Madrid, la noción de paisaje cultural, que es cómo se registra el paisaje de la luz, deriva de la Convención. En la Convención de Patrimonio Mundial, que son digamos, el manual para cómo inscribirse en la lista, o de donde deriva esta lista del Patrimonio Mundial, que a veces parece la lista de las Misses porque es las más guapas, ¿no? Bueno, pues no, eso es debido a unos valores.
Había una concepción de patrimonio también como podía haber existido antiguamente hasta, yo creo que finales del siglo XX incluso. Es decir, que se entendía el patrimonio como sobre todo dedicado a monumentos, edificios arquitectónicos, o sea, lo que habitualmente se denominan BICs en nuestra normativa. Pero patrimonio mundial, de forma bastante innovadora, porque ya años antes del Convenio Europeo del Paisaje introduce la noción de paisaje cultural. ¿Cómo define patrimonio mundial paisaje cultural? Que en realidad es una repetición, ¿no? Porque todo paisaje es cultural, pero ¿cómo lo define? Como la acción combinada del hombre y la naturaleza. Aquí, claro, dentro de esta definición pues entran muchos tipos distintos, porque entran desde lo más obvio, que son los jardines y los parques diseñados, pero también las montañas sagradas, en las cuales la mano humana ha tenido quizá poco que ver con su materialidad, pero sí es la que les dota de ese significado patrimonial o ese significado cultural al considerarlo para ellos desde un punto de vista asociado a unas ideas o unas creencias religiosas. Pero también caben, por ejemplo, otros ejemplos como estos arrozales chinos, Honehane, o las terrazas de arroz de Filipinas, que también están inscritas, o la Serra de la Tramuntana, o esperemos que Ribeira Sacra el año próximo, porque es nuestra candidata de este año. Así que dentro de esta idea de paisaje cultural, hombre y naturaleza, se inscriben estos paisajes culturales. Pero claro, entender una ciudad como un paisaje natural, hemos visto que en casi todos estos prima el elemento natural. Entender una ciudad como paisaje cultural ya es más complicado. De hecho, no se admitió, ni siquiera se presentaron ciudades o centros de ciudades o áreas de ciudades como paisajes culturales. Hasta muy tarde, hasta 2012, que se presentó Río de Janeiro. Bueno, esto se aceptó después de grandísimas discusiones, sobre todo por la presencia. Los que habéis estado en Río, la presencia de la naturaleza es exuberante en la ciudad, pero claro, no es el caso de nuestro paisaje del Prado y del Retiro, paisaje de las artes y las ciencias, porque aunque el 75% de la superficie de las 220 hectáreas, creo más o menos, ¿no? 220 creo que son, hectáreas que tiene superficie el bien, el área denominada o clasificada como patrimonio mundial, el 75% son zonas verdes. Pero desde luego no es una naturaleza libre, no es una naturaleza salvaje, por decirlo de una manera, sino que es una naturaleza diseñada. Así que entraríamos en la categoría esa de los paisajes diseñados, jardines, pero con ligeras variantes porque tenemos una gran parte construida. Esto era solo, como muchos os preguntáis, ¿a qué hace referencia esos 6 palotes del logotipo que veis frecuentemente? Explicaros que como paisaje el Paseo del Prado y los jardines del Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias, era un poquito largo, a efectos, digamos, de uso habitual, lo transformamos en paisaje de la luz y se buscó este logotipo que hace referencia, por una parte, a la luz, en su nombre, a la luz del conocimiento, a la luz de Madrid, de esos cielos madrileños que tenemos, pero también a la luz del conocimiento, ya que la transformación del Paseo del Prado durante el periodo ilustrado, el periodo de las luces, es muy importante, y porque las ciencias y el conocimiento tienen un gran peso dentro de este sitio. Así pues, hace sobre todo alusión a las personas, como veis, al arte, a la ciencia, a la naturaleza, pero también a las edificaciones, puesto que dentro de esto, gracias por haber anticipado el plano, así ya nos hemos hilado perfecto, gracias a gracias a esta unión de naturaleza y cultura teníamos un paisaje urbano, pero claro,
¿qué es esto de paisaje histórico urbano? Pues en realidad esto fue sobre todo, bueno, algunos de los, para recordaros de las maravillas que tenemos dentro de ese paisaje de la luz, que no solamente cuenta con todos estos edificios, monumentos, BICs y catalogados, sino que además cuenta también con unos árboles singulares catalogados dentro del catálogo de arbolado singular de la Comunidad de Madrid. Pero sobre todo esto que había hecho cambiar, aparte de en el 92, es decir, mucho antes del Convenio Europeo del Paisaje, se había introducido este concepto de paisaje cultural, sobre todo yo creo que tuvo gran influencia la recomendación sobre el paisaje urbano histórico de UNESCO de 2011. Esta recomendación surge sobre todo, y sabrás bien Carlos, a raíz de las grandes controversias que había para introducir arquitectura contemporánea en los cascos históricos, porque en los centros históricos de las ciudades se tendía a querer hacer réplicas o mimetizar los estilos antiguos, y la introducción de arquitectura contemporánea y sobre todo arquitectura contemporánea atrevida, por decirlo de alguna manera, pues como la que hicisteis vosotros, no era muy bien contemplada por los ortodoxos de conservación del patrimonio. Surgió entonces esta recomendación de UNESCO, que tuvo también una gran controversia, en la que se definía el paisaje histórico como una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, pero sobre todo lo que introducía, porque dice de los rasgos, pues son la topografía, la geomorfología, la estructura, eso lo entendemos todo, pero introducía los usos y valores sociales y culturales, es decir, que daba una importancia muy grande a la participación y a la comunidad local. Dice, a los procesos económicos y los aspectos inmateriales de patrimonio en su relación con la diversidad y la identidad. Es decir, rompía un poco con la idea esa de casco histórico antiguo, centro histórico, que no se puede tocar y que además siempre pues hay que adoquinar y poner otra vez, en el caso de Madrid, de ladrillo. ¿Qué conllevaba esto? Indicaba también una serie de herramientas para su gestión, que si queréis, bueno, luego yo creo que entraremos en la gestión más despacio, pero en la que veis que la participación ciudadana, es decir, la participación de la población local, era fundamental, el primer punto del que se hablaba. Bueno, pues el Paseo del Prado y este paisaje de la luz, ¿por qué es? Porque desde sus orígenes, anterior incluso al siglo XVI, en que Felipe II comienza las primeras transformaciones, y os voy a sacar una serie de... El Paseo del Prado se mantiene como un paseo abierto, es en realidad la primera zona verde urbana en una capital europea de la época moderna. No existían, aunque ahora nos resulte inconcebible el que haya una ciudad que no cuente con zonas verdes, en aquel momento la evolución de las ciudades medievales no daba cabida a hacer, y no se entendía el que fuera necesario hacer zonas verdes, mientras que el Paseo del Prado, por primera vez con elementos naturales, con ese arbolado y esos rosales y demás que introduce Felipe II, se convierte en un área verde dentro de la ciudad para que los ciudadanos vayan y disfruten de la naturaleza, pero dentro del ámbito urbano. Y como veis, a pesar de sus múltiples variaciones, porque ver imágenes y fotos del Prado es inagotable, siempre se mantuvo como paseo, también muy importante, abierto a todas las clases sociales, mientras que los primeros que existieron en París, Berlín, estaban muy limitados a la aristocracia. Aquí estuvo desde el comienzo abierto a todas las clases sociales y, como veis, muy distinto en su apariencia, incluso con este palmeral a los pies de aquí de nuestro palacio, pero siempre se mantuvo como un lugar abierto, no solamente un lugar abierto, un paseo arbolado verde, sino que además siempre ha sido un lugar, eso fue otra de las cosas, uno de nuestros valores, que era un lugar de encuentro, de participación social, que desgraciadamente antes igual tenía menos importancia, aunque
hay que recordar momentos históricos como la proclamación de la República, en las que también parece que es una Copa de Europa, sí, no, pero que es precisamente uno de sus valores, el que es un espacio de representación que ha elegido el pueblo de Madrid. No hay más que ver al Real Madrid y al Athletic, que han elegido este lugar precisamente, pero también eso conlleva la enorme dificultad de gestión, de uso de este lugar. Pensar que la aglomeración, por ejemplo, de la Feria del Libro del Retiro, a la que todos vamos y todos disfrutamos, es lo peor que le puede pasar al parque. Pero es uno de nuestros valores, por otra parte. Y también que este lugar, este ámbito que habéis visto antes, no solo era el lugar donde, curiosamente, desde la época del Retiro, en la que está ligado este ámbito al Siglo de Oro, con nuestros mayores exponentes de literatura que estrenaron, Lope, Calderón, sus obras en el Coliseo del Retiro, sino que además, el Palacio del Buen Retiro, curiosamente, gran parte de la colección de pinturas que se encontraba dentro del... por citar las obras de Velázquez, ¿no?, o las que se encontraban en el Salón de Reinos, se encuentran hoy en día a muy pocos metros de donde estuvieron. Es decir, y a raíz de ese íntimo vínculo con las artes, pues se ha desarrollado lo que hoy también conocemos como Paseo del Arte, y esa aglomeración. Ha sido un lugar que extrañamente se podían haber... Generalmente se ubican a lo mejor los sitios de representación como el Congreso, el Banco España, el mismo Ayuntamiento, la Bolsa, alrededor de los centros de poder, que hubiera sido más cercano al Palacio Real. Sin embargo, aquí en Madrid, tú vas a decir que es por la topografía, Carlos, pero yo voy a decir que es por la naturaleza. Vinieron a este ámbito pues los órganos de mayor representatividad social, pero también los de ciencia e innovación, como el Jardín Botánico, el Observatorio y lugares que son hoy símbolos también de modernidad y de innovación. Y bueno, eso ha sido, resumiendo un poquito, la infinitud de valores que espero y que comprendáis la dificultad de gestionar todo eso. Y ahora vamos a ver si soñamos Madrid, ¿no? Gracias, Mónica. Yo creo que has empezado diciendo, yo creo que no tiene que ver nada, ¿no? Pero fíjate que hemos terminado hablando del eje con el que terminaba precisamente, Carlos, la intervención, que había sido uno de los objetivos, ¿no?, en el momento de trabajo. Así que si bien no es la misma sensibilidad, sí que el trabajo continúa y entiendo que había una vinculación. Ese momento ahora de Chema, que tiene el fácil tema de recoger todas estas sensibilidades, todo este pasado, futuro, retos y dificultades de gestión en un plan estratégico que, si buscas soñar Madrid, pues imagínate cuáles son los límites, ¿no? ¿Cuáles son los límites de este sueño? Ninguno. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, por la invitación, por estar aquí esta tarde y sobre todo gracias a antiguos profesores y maestros que nos acompañan, que me dieron clase en la Escuela de Arquitectura cuando yo era muy pequeño. Y lo comentábamos antes en el corrillo, yo empecé a entender algo de arquitectura, de lo que era hacer un proyecto de arquitectura, cuando me dio clase Darío Gazapo, Concha Lapallese y Paco Arqués. Los tres están hoy aquí. Y bueno, me enseñaron una forma de pensar paisajística, en realidad. A pensar de manera paisajística, ¿no? Y yo creo que tiene mucha relación con lo... Porque yo venía al revés que Mónica. Yo pensaba, pues yo no ¿qué relación le vamos a buscar al nuevo plan general con el paisaje? Teníamos ideas, ¿no? Pero ahora lo veo clarísimo. Ahora he visto la luz escuchándoos y lo tengo clarísimo, ¿no? Sí, lo primero que me gustaría decir es que soy el subdirector de la oficina del nuevo Plan General de Madrid y no vamos a hacer un plan general. Vamos a hacer otra cosa, mucho más adaptada a nuestros tiempos y a nuestras necesidades, que se llama Plan Estratégico Municipal, pero que lo que pretende es recuperar la esencia planificadora de los planes de las ciudades. Si ustedes conocen, un plan general es el documento incomprensible, gordísimo, larguísimo, que regula todo. Regula desde la clasificación del suelo, dónde se puede o no construir, hasta el ancho del balcón, el color de la carpintería. Y al haberlo todo metido ahí, se ha convertido en un instrumento rígido que, más que una potenciación de la ciudad, es un elemento rígido que a veces casi que nos para más que nos impulsa, ¿no? Y Madrid necesita precisamente algo que tenga la cintura, o sea, lo suficientemente flexible
como para responder a los cambios tan rápidos que tiene la sociedad hoy, ¿no? Por eso no vamos a hacer un plan general, vamos a hacer otra cosa, plan estratégico municipal, que nos permita tener en realidad una mirada paisajística sobre los retos de la ciudad, ¿no? ¿Y por qué digo mirada paisajística? Porque se centra más en las relaciones que los temas aisladamente, ¿no? Porque estos son los 9 retos que nos hemos dado como, digamos, para pensar el futuro de la ciudad, pero lo importante es pensar los 9 a la vez siempre. No pensar solo en vivienda, solo en cultura, solo en movilidad, sino que cuando hablamos de vivienda estamos hablando de espacio público, cuando hablamos de movilidad estamos hablando de neutralidad climática, etcétera, etcétera. Es decir, la interrelación entre los elementos es lo importante, ¿no? Los monumentos en sí, ¿no? O sea, en mi cabeza es una metáfora que resulta muy efectiva, igual que pasamos de pensar del monumento al paisaje, pasamos de pensar del problema a la estrategia, ¿no? A la visión holística, ¿no? Y esto es lo que pretendemos con estos 9 retos que hemos definido. Que por otra parte, cada uno de ellos ha tenido, o hemos construido para cada uno de ellos en este año y algo de trabajo que llevamos, que nacemos en el 2024, una mesa de trabajo en la que habéis participado Mónica, David, y siguen abiertas, podéis venir siempre que queráis, unas mesas de trabajo, digamos, a nivel técnico, sociedad civil. Han pasado por ahí más de 900 personas de las 3 administraciones, lo cual parece todo un logro en momentos políticos que vivimos, ¿no? Pues las 3 administraciones hemos estado en las mesas. Compañeros del propio ayuntamiento, empresas privadas, universidades, asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O grupos de investigación, etcétera. Entonces ha sido un proceso muy rico donde cada cual ha podido expresar su visión y confrontarla también con los distintos actores, ¿no? Y nosotros hemos recogido todo eso y ahora mismo lo estamos digiriendo para el año que viene ya ir mostrando en qué se está traduciendo todo este trabajo de participación en realidad, ¿no? Que va a continuar, ¿no? He preparado una presentación muy rápida, entonces no me quiero entretener mucho. Podría estar hablando 1 hora y si hace falta me cortas, David, no hay ningún problema. Bueno, este plan estratégico, ¿qué va a hacer, ¿no? Pues va a hacer básicamente estas cosas. Y hay gente que dice, pues si aquí no pone nada, esos son los artículos literales de la ley. Esto aquí hay que desarrollarlo más. No, porque entonces vamos a volver a hacer un plan general, dejando soñar con 3 ideas, 3 directrices, y ahí todos podemos soñar. Y podemos empezar a interpretar las cosas diferentes, ¿no? Cuando nos dice que el plan estratégico municipal deberá identificar y proyectar las infraestructuras básicas, elementos estructurantes, para mí ahí está el paisaje como infraestructura, ¿no? Parece como que las infraestructuras son los tubos, las carreteras, los trenes, ¿no? Las cosas así como ingenieriles. Bueno, ¿y el paisaje como infraestructura? ¿Funciona? ¿No funciona? Yo creo que funciona. En las mesas lo hemos estado hablando así, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, lo primero, una nueva visión sobre el tema, que es como de cajón de pino, ¿no? Vas a hacer un proyecto, ¿por qué no te pones a hablar con la gente que sabe, con los ciudadanos? Pues eso es lo que hemos estado haciendo este año, que es toda esa parte de la comunicación y participación. Tenemos que empezar a contar el urbanismo diferente, dejar de hablar de aprovechamientos, de edificabilidad, de cesión de redes, que no sabe nadie qué son las redes. Bueno, vamos a empezar a hablar en lenguaje no burocratés, no de contable, ¿no? Vamos a empezar hablando en lenguaje normal, ¿no? Por eso es Sueña Madrid, no la oficina del revisor, somos Sueña Madrid, que eso lo entendemos todos, ¿no? Entonces esa manera nueva de comunicar siempre estará relacionada con un nuevo marco legal urbanístico, una nueva manera de pensar la ciudad y por supuesto con la tecnología y ahora contaré por qué. Porque estamos preparados para hacerlo de otra manera, ¿no? De pasar del plano en papel y el lápiz del arquitecto a pensar de otra manera, ¿no? Esas 3 cosas en el proceso del plan están teniendo la misma importancia, a veces pues, tiene más protagonismo una u otra, pero están funcionando las 3 a la vez, ¿no? Y la otra gran parte, digamos, sería el simulador estratégico de la ciudad, que es la parte tecnológica, ¿no? ¿Y qué pretendemos con esto? Sin querer trasladar hoy la idea de que el nuevo plan es una cosa como tecnológica y ya está, para nada. Es una pata más, pero creo que conviene explicar, ¿no? El simulador estratégico quiere ser una plataforma para todo el ayuntamiento donde volquemos todas las áreas, nuestros datos, todos nuestros trabajos, porque todos hacemos muy bien nuestro trabajo en nuestro área,
El ayuntamiento hace trabajos buenísimos, pero luego no los relacionamos entre nosotros, ¿no? Si todos podemos ir a buscar o a ponernos de acuerdo, a coger lo que nuestros compañeros hacen, la lectura de la ciudad será mucho más rica y podemos hacer propuestas y estrategias mucho más interesantes. Pero sobre todo el factor temporal, que yo creo que es una de las ideas, no sé si audaces o suicidas de este nuevo plan, pero el tiempo y el equilibrio son, yo creo, las dos grandes ideas audaces, ¿no? Porque, por supuesto, la protección del patrimonio, la infraestructura verde, la sostenibilidad son básicos que nadie discute, son nuestro punto de partida, ¿no? Pero el tiempo, en tanto que ese simulador nos permite tener un observatorio continuo de la ciudad, una lectura actualizada. Los planes tradicionales hacían una foto, por ejemplo, el plan vigente es del año 1997. Le hizo una foto a la ciudad en 1995, se pusieron a trabajar, en 97 lo aprueban y hoy seguimos funcionando con un plan basado en una foto de 1995. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, si tenemos un diagnóstico activo de la ciudad, podremos también tomar estrategias mucho más acordes a la realidad en cada momento, ¿no? Por eso el carácter dinámico y el tiempo creo que es fundamental. Y lo habéis comentado cuando hablabais del carácter dinámico del paisaje también, ¿no? Hablabas de qué pasa con la arquitectura contemporánea en los centros históricos. Cómo se ha ido transformando el propio Paseo del Prado a lo largo del tiempo, o el paisaje de la luz, ¿no? Ese carácter dinámico o la concepción de ese dinamismo también es una lectura paisajística sobre la ciudad, ¿no? De alguna manera. Imaginaros que con esos indicadores pues, somos capaces de establecer unos índices buenos de relación de equilibrios en lo que tiene que ver con la vivienda, la economía, la movilidad, y vamos estudiando ámbitos de la ciudad, ¿no? Entonces nos dará una cartografía de cómo estamos en relación a vivienda, economía, movilidad, y a la vez podremos ir tomando decisiones estratégicas para mejorar ese indicador, ¿no? Por ejemplo, esto es una cosa muy básica, una conceptualización para entendernos, ¿no? Pero en economía, pues estamos mal porque hay poco comercio de barrio. Vamos a hacer una estrategia de comercio de barrio. Vamos en movilidad, nos falta transporte público, hay que incentivar. En vivienda, aquí estamos sobrados, estamos bien, por ejemplo, ¿no? ¿Qué políticas vamos haciendo en directo? Porque cuando mejoremos eso, ese polígono cambia y ya he mejorado la ciudad, ahora tendré otros problemas, otros equilibrios, ¿no? Y lo importante siempre será la relación entre las partes. Cuando yo toque una, los datos que construyen esos indicadores están compartidos entre todos. De manera que cuando yo toque una, se modificarán todas, ¿no? No sé si me explico, que voy muy rápido. Pero al final es una mirada equilibrada sobre la ciudad y sobre las estrategias, ¿no? Eso es un poco la pinta que tiene lo que vamos trabajando, poder conocer zonas de la ciudad, que podrían ser zonas, las unidades de paisaje, por ejemplo, podríamos hacer este análisis para los 9 retos, podríamos hacer el análisis por unidades de paisaje, por ejemplo, ¿no? Podríamos empezar ya a mezclar cuestiones, ¿no? Y la segunda característica sería simular escenarios. Queremos actuar aquí, ¿no? ¿Qué pasa si yo empiezo a subir los indicadores de vivienda, los indicadores de zonas verdes? ¿Cómo se reajusta la proporción, ¿no? Y la tecnología está preparada para esto. Lo estamos construyendo y va funcionando, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con el paisaje, ¿no? Volvía yo al siglo XVI y digo, ¿qué tiene esto que ver con el paisaje, ¿no? Me encanta esta imagen de Vindegarde, la primera imagen de Madrid, o por lo menos la primera imagen de esa Madrid sede de la corte. Felipe II en 1561 establece la corte en Madrid. Y entonces, claro, pero ¿cómo es Madrid, que es la capital del mundo de repente y no sabemos cómo es, ¿no? Pues corriendo los artistas vienen a dibujarla o pintarla y en ese momento Madrid es paisaje, ¿no? Porque se establece esa relación, esa mirada humana sobre un objeto y se empiezan a establecer las relaciones, ¿no? De esa misma manera que en este momento Madrid es paisaje, dibujarlo, nosotros lo estamos dibujando así, a la manera del siglo XXI. En el siglo XVI lo dibujaban así. Pero en realidad es lo mismo. Nuestra mirada también es paisajística, en tanto que tiene un margen de subjetividad, porque miramos esos 9 retos, no otros 17 que podríamos discutir, ¿no? Estamos seleccionando lo que queremos mirar de la realidad, igual que Vindegarde seleccionó que había que mirar Madrid desde el otro lado del río, desde una elevación, para que se viera perfectamente el Alcázar, la muralla, los ríos y demás. Podía haberlo dibujado desde el sur, desde el norte o desde el Palacio Real, ¿no? Decidió esta vista. Pues nosotros estamos también tomando esas decisiones sobre nuestro paisaje urbano de esta manera, ¿no? Y en ese sentido, esa afirmación quizá un poco atrevida de el plan es paisaje, ¿no?
Bueno, esto es nuestra web, decía Somos Soña Madrid, y a partir de la web también cualquier ciudadano puede participar. Hay muchísimas acciones de participación, no me voy a entretener, pero si quieren ustedes más información o conocer mejor el proyecto pueden entrar en soñamadrid.es y hay un formulario incluso en que pueden poner sus ideas, inquietudes, proyectos para Madrid y los recibimos en la oficina y los estudiamos. De momento aquí me quedo. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Chema. Bueno, pues yo creo que ya la idea era hacernos este recorrido. Yo creo que han sido perfectamente clarificadores los tres a la hora de colocarnos en diferentes momentos. Y ahora en esta segunda parte de la charla la idea es también profundizar en cuáles son estos retos de aquí a futuro. Hemos estado viendo la necesidad de equilibrio, gestionar la transformación, la dificultad de la gestión, la necesidad de coordinación, todos esos elementos que yo creo que todos habéis tratado de una manera o de otra. Y la clave es, bueno, pues desde vuestra particular perspectiva, en qué nos encontramos de aquí en adelante, ¿no? ¿Cuáles son esos retos, esas necesidades o por dónde debería ir esta gestión que entre todos estamos haciendo? Así que, nada, Carlos. Tenemos aquí el micro. A ver si se responderá eso. Cambio de... ¿Diríais que no es divertido el cambio de...? Bien, yo creo que hay... Yo quería resaltar esta idea, ¿no? Una ciudad no se debería medir solo por sus paisajes excelentes, sino también porque no existan paisajes inadmisibles, ¿no? Siempre que hablamos de paisaje tendemos a hablar de lo más maravilloso que tenemos, ¿no? Es normal, ¿no? Pero lo que no debemos olvidar es que en Madrid hay muchísimos paisajes que son injustos, que son inadmisibles, que son indignos, ¿no? Bien. ¿Qué ha pasado en estos últimos 20 años? Bueno, pues si vamos desde el punto de vista cuantitativo, pues podemos, el tema de los números y de lo macro, pues muchas veces parece que es positivo, ¿no? Madrid sigue teniendo la misma superficie, es un municipio que yo creo que es interesante saber que para Europa es muy grande, ¿no? Es decir, donde manda el alcalde de Barcelona y la alcaldesa de París son 100 kilómetros cuadrados. Y Almeida manda en 604, ¿no? Eso tiene sus dificultades y tiene también unas oportunidades fantásticas, ¿no? Por ejemplo, si el tremendo tema, digamos, de la gestión del turismo, no es lo mismo gestionar el turismo en 100 kilómetros cuadrados que gestionar en 605, ¿no? Si nosotros, al mismo tiempo que hacemos más justa la ciudad, la hacemos más atractiva también, no solamente para el que vive, sino para el que la trae, pues a lo mejor podemos también resolver ese tema, ¿no? La población ha crecido en 500.000 prácticamente. La población servida también, hay que tener en cuenta, muchas veces se habla de la población empadronada. No, nosotros tenemos que servir a la población que usa la ciudad, ¿no? Y el concepto de población servida, que es difícil también de evaluar, pero es también un aspecto importante, ¿no? De la misma manera que ha crecido muchísimo el tema del turismo e incluso también el PIB per cápita, que yo creo que para hacerlo bien hay que medirlo en euros constantes, porque si no, ese dato no es un factor, ¿no? De la misma manera que el número de hogares también se ha incrementado, ¿no? Bien, pero este es el tema de los números, ¿no? Desde el punto de vista cuantitativo, pues podríamos decir que la ciudad ha crecido en población empadronada, en número de turistas, en número de hogares y en el PIB per cápita en números constantes. Pero también está el tema cualitativo, ¿no? El tema cualitativo pues ha sido reconocido internacionalmente en una parte, como ha dicho Mónica, ¿no? que es patrimonio de la humanidad, y hay otros paisajes que han sido transformados, que están reconocidos también, ¿no? como unos paisajes regenerados de alta calidad, ¿no? Pero siguen existiendo paisajes inadmisibles, ¿no? Siguen existiendo. Y yo creo que el problema está en que todavía no lo sabemos bien cuáles son, no solamente cómo actuar en ellos, ¿no? Bien, yo incido en lo que dice Chema. Zygmunt Bauman dice que estamos en el momento de la modernidad líquida, ¿no? Es decir, que todo se mueve y todo se mueve constantemente y a gran velocidad. Entonces, los instrumentos que había cuando, digamos, el diapasón del cambio era mucho menor, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces,
ya hay un consenso generalizado de que ir por la vía que se iba, ¿no? De la vía de los planes normativos, etcétera, la realidad lo sobrepasa y te encuentras con unos enormes dificultades. Pero yo creo que es importante, un poco lo que decía aquí, hablar de criterios generales sobre los cuales podemos discutir y estar de acuerdo, ¿no? Yo creo que una vez que Madrid ha alcanzado un muy buen nivel de transporte público, en una parte, Madrid es una de las ciudades que tiene uno de los mejores, sobre todo dentro de M30, el mejor transporte público a través de subterráneo y de superficie. Ahora ya podemos transferir selectivamente espacios que eran para los vehículos a espacios para los ciudadanos, para el paseo, para la naturaleza, ¿no? Esa es una idea sencilla que ya se lleva realizando desde hace bastante tiempo y que yo creo que todavía podemos seguir haciendo. Este es el ejemplo, digamos, del proyecto de Plaza de España, que además lo que tengo que decir es que si actúa con una actuación que hagáis del área de las artes combinado con patrimonio nacional, podríamos hacer algo que yo creo que ninguna ciudad tiene a ese nivel, que es empezar andando en Canalejas y terminar en Matadero o más sin cruzarse con ningún coche. Solamente porque tú ahora mismo vas por Arenal, llegas a la Plaza Oriente, pasas por Antiguo Bailén, te metes en los Jardines Sabatini, hay un ascensor ahora, bajas a la acera de la Cuesta San Vicente, con un acuerdo te metes en el Campo del Moro, cruzas el Campo del Moro y sí, ahí está ahora el nudo gordiano, pasas por el túnel de Napoleón, pasas a Madrid-Río y te recorres Madrid-Río e incluso la Casa de Campo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cuestiones interesantes es que estos proyectos que han sido parciales ahora empiezan a poder estar conectados de una manera importante, ¿no? Bien. Una de las cuestiones que son siempre un cambio importante es cuando tú eliminas el vehículo de la escena, ¿no? Cuando eliminas, solamente por el hecho de eliminarlo ya aparece, digamos, una cualidad distinta, ¿no? Y entonces ahí, ese tema, digamos, de actuar selectivamente sobre determinados ejes para, digamos, transferirlos, convertirlos en espacios no solo de paseo, porque no se trata de que donde haya ríos de coches ahora haya ríos de peatones como es en la calle Preciados, ¿no? Sino que también haya zonas estanciales con otros usos, ¿no? O sea, el tema del uso del paisaje urbano, ¿no? Lo que decían los romanos de la utilitas, ¿no? Bien. Otra idea, evidentemente, que es evidente, es naturalizar la ciudad, es meter más masa vegetal, meter más arbolado, elegir bien el arbolado, elegir bien, y digamos que viene por varias maneras, ¿no? Uno muy habitual en las calles es el arbolado de la alineación, el árbol que a lo mejor se han hecho experiencias de calles incluso relativamente estrechas en el cual se puede meter un arbolado de pequeño porte y naturalizarlo, ¿no? De la misma manera que tanto en Madrid-Río como aquí hay un número de árboles que parece que el saldo, a pesar del desastre aquel que hubo, el saldo es muy positivo en número. Otra cosa es si las hemos colocado bien, si las especies son las que tenían que ser, etcétera, ¿no? Bien. Un tema importante es la atención al soporte de actividad, ¿no? Al soporte, llamemos horizontal, nunca es horizontal, ¿no? Es lo que pisamos, donde nos movemos, ¿no? Y yo creo que ahí se han ido haciendo, hay experiencias bastante positivas, ¿no? Por un lado, en el tema de las calzadas, que muchas veces cuando yo tenía aquí un equipo, había una frase que decíamos que era el poder de la pintura, ¿no? La pintura es lo más barato que existe y hay veces que con pintura puedes solucionar temas, ¿no? O sea, por ejemplo, las calzadas ahora están bastante mejor pintadas, de manera que puedes saber no solamente dónde paras, dónde pasas, si las motos pueden pararse en determinado sitio para molestar menos, si ese es un carril que es para bici. Evidentemente, lo mejor es tener un carril, digamos, sectorizado, diferenciado, ¿no? Físicamente. Pero el primer paso, digamos, también lo hubo con la MT. Primero se diferenciaba con las aletas de tiburón y luego cuando ya ha habido, digamos, una
una mayor educación ciudadana, pues ya simplemente hay unas rayas pintadas o unos muchos pintados, ¿no? De manera que hay también una especialización, digamos, de la parte de movilidad rodada por velocidades, ¿no? Es decir, que hay, en el fondo de todo el soporte, es decir, que de manera que aquí están los peatones, que somos los que deseamos pasear despacito, ¿no? Y digamos en el otro lado están los vehículos que van a 50 por hora, y también se da una especialización para el transporte público para darle prioridad, ¿no? Bien, y al mismo tiempo, digamos, hay una organización por bandas, ¿no? O sea, una ordenación, porque ¿cómo se ordena el espacio público, ¿no? Pues como cada vez hay más elementos, porque cada vez hay más necesidades, ¿no? De repente aparece la necesidad de redes de internet, y entonces te aparecen unos nuevos cacharros en el suelo, ¿no? O de repente te aparecen unas nuevas necesidades, a lo mejor de luminarias, porque hay que hacer el set, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que dice el convenio de paisaje es dar criterios de ordenación. ¿De ordenación de qué? De ordenación de las calles, de ordenación de las plazas, de ordenación de los espacios también, de los espacios libres, los espacios verdes, etcétera, ¿no? Bien. Una de las cuestiones que tengo que decir que en el año 2012, por primera vez creo, se metió en el organigrama del ayuntamiento la palabra paisaje urbano. Y a mí tuve el privilegio de ser el director general un ratito, de director general del paisaje urbano, y digamos, el pequeño equipo que tenía, y buenísimo equipo, una de las cuestiones que planteamos es que una manera de tranquilizar, de hacer coherente lo disímil, muchas veces podríamos pasar aquí fotos terroríficas, de simplemente sacar una foto de 40 elementos totalmente distintos, incluso del mismo tipo, 7 tipos de pavimentos, 3 tipos de kioscos, 5 tipos de luminarias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como decía, un elemento unificador sencillo es el color. Yo cuando daba clase en la escuela decía que el urbanismo contemporáneo se equivoca intentando hacer coherente ordenando el volumen. Azca tiene una ordenación de volumen muy buena. O sea, cuando se presentó el proyecto de Azca, que se presentó con una maqueta del mismo color blanca que encargó Javier Feduche, era una maravilla. Y sin embargo no lo concibes como una unidad, ¿no? Y sin embargo un pueblo andaluz que tiene unas diferencias de volumen tremendos y desórdenes tremendos y una libertad simplemente por ser blanco entero o blanco y de teja. Entonces, uno de los criterios que planteamos es el tema del color. Y tengo que decir que donde ha estado José Luis Infanzón a cargo del paisaje, lo ha ido haciendo, y además lo ha ido haciendo con 0 euros. Es decir, aquellos elementos, digamos, por ejemplo, las farolas, ¿no? Que eran verdes algunas, ¿no? Pues había un dinero de mantenimiento de color. Entonces, si les dices, bueno, ¿cuántos botes tienes de verde? Pues el verde, cuando lo agotes, ahora vas a colocar este gris de este RAL, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, se ha ido tranquilizando, parece que no, pero se ha ido tranquilizando y haciendo más coherente el paisaje. Al final, la percepción del paisaje es unitaria. Muchas veces para analizarlo nosotros lo dividimos, pero la ley de la Gestalt dice que tú percibes totalmente, lo percibes no solamente visualmente, lo percibes por el sonido, lo percibes por el olor, ¿no? Lo percibes incluso a través de la vista relacionado con el tacto, por la visión digamos, de la textura, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que, como Madrid, digamos, una de las cuestiones es que las calzadas son gris oscuro, ¿no? Si aquí el material tradicional ha sido el granito, también hubo, digamos, los pavimentos, estos cuadrados de 10 por 10, etcétera, pues creíamos que no estaba mal el gris y es el criterio que se está siguiendo de unificación, ¿no? De la misma manera que hay otra cuestión es atender también al diseño de los elementos, intentando también que tengas nuevas funcionalidades, ¿no? O sea que, entonces, bueno, pues aquí se hizo un concurso. Realmente yo creo que hay demasiados tipos de todo y lo que hay que hacer es ir simplificando y normalizando, ¿no? De la misma manera que también ahora hay un diseño para la señalización. Una de las cuestiones que hicimos nosotros fue eliminar varias series de señalización que estaban repetidas. Yo me acuerdo que fui un domingo a cazar y en un sitio determinado había 4 señalizaciones distintas de lo mismo, ¿no? Entonces
había un tipo de señalización, lo que pasa es que se colocaba un tipo de señalización y no se quitaba la anterior, ¿no? Entonces, la eliminación de elementos que no son imprescindibles, etcétera, ha sido otra de las maneras, ¿no? También, es decir, reducir a veces pues unos temas que son excesivos y que se pueden a lo mejor sustituir 5 por 1, etcétera, ¿no? Otro tema importante es la acción municipal no directa, sino la acción reguladora, ¿no? Es decir, al final hay elementos que no son públicos, que son privados y que, digamos, son fundamentales, ¿no? Es decir, que las calles, las plazas, digamos, no solamente están los edificios públicos, sino que la mayor parte son edificios privados. Entonces, digamos, esos edificios privados aportan, digamos, a la espacia porque hay unas reglas del juego que ni siquiera nosotros valoramos mucho. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Iberoamérica y vemos lo que son las calles, de repente dices, qué bendición es la alineación, ¿no? El plano de alineación, o sea, que ahí te vas, he estado ahora en Cali, en Medellín, etcétera, bueno, he estado varias veces, y calles que tienes, digamos, 2 metros para adelante, 3 metros para atrás, una valla, en un lado tienes dos plantas, en el siguiente tienes 7, etcétera. Entonces, el tema de la alineación, el tema de la medianera, pero dentro de la percepción, la percepción del paisaje, lo que normalmente vemos con más atención es la vista horizontal, y ahí el zócalo comercial tiene una importancia grande. Entonces, un tema, digamos, interesante del paisaje es ese tema de cómo, si se regula o no y cómo se regula para conciliar los intereses, digamos, privados, los legítimos intereses privados con los intereses públicos, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no?, de cómo el mismo espacio, con eliminación y sigue estando la mayor parte de los elementos de señalización, pero regulados de otra manera, ¿no? O también el tema del uso privado del espacio público, ¿no? El uso lucrativo. El tema de las terrazas, por ejemplo, es todo un tema, porque por un lado nosotros decimos que es bueno usar el espacio público no solo para circular, ¿no?, sino también para estar. Nosotros tenemos una cultura también de comer y de beber y de relacionarnos, ¿no? Entonces, bueno, está bien, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos también que reflexionar. En Roma había esto mismo gratis, ¿no? O sea, en Roma se bebía gratis, se comía gratis, ¿eh? O sea, te daban pan gratis o pagaban de la misma manera que tú ibas al baño gratis, ¿no? Entonces, bueno, es como para reflexionarlo, ¿no? Pero en todo caso, digamos, en el momento en el cual hay un espacio que es de todos y que se cede para un uso porque de alguna manera puede tener un interés, creo que eso tiene que aportar, no tiene que degradar el espacio urbano, y en todo caso, si le agrega valores, y ahí hay todo un tema complicado en el cual se está intentando por muchos temas. Es un tema no solo de ordenanza, sino también de disciplina, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones, esta es una de las últimas actuaciones que ha hecho el equipo de obras al lado de la Plaza de Olavide, en el cual el intento es el de ir normalizando elementos y reduciendo. Porque están intentando que de 20, 30, 40 tipos de suelos haya 3, 4, ¿no? Y que al mismo tiempo, digamos, se piense en la durabilidad, ¿no? Ahora mismo se está colocando granito de 10, ¿no? Evidentemente es muy caro. Pero ¿cuántos años va a durar, ¿no? Si metemos de 2, es mucho más barato. Entonces, el equilibrio entre ese coste y del mantenimiento es toda una reflexión. Por un lado está con ese granito, por otro lado están unos prefabricados de hormigón, etcétera. Entonces, hay un esfuerzo de la misma manera que está un esfuerzo también de normalización de bancos, etcétera, ¿no? Y de cómo incorporar de alguna manera la vegetación, ¿no? Bueno, es solo parte de lo que... de los mecanismos que hay, porque quería descender a mecanismos concretos. Yo creo que hay ejemplos interesantes, ¿no? Interesantes a seguir. Creo que Madrid tiene una bendición en algunos técnicos. O sea, José Luis Infanzón me parece que es una de las personas que no solamente es de una generosidad personal, sino de una sabiduría grande. Yo creo que con voluntad política, con un presupuesto, sabiendo dónde meter el dinero, podemos avanzar. Pero yo creo que uno de los grandes temas es cómo eliminamos y cómo reducimos los paisajes inadmisibles, y eso a lo mejor luego lo podríamos hablar, ¿no? Muchas gracias, Carlos. La verdad es que tanto desde lo general como lo concreto es un placer poder
tenerte aquí y escuchar todo lo que dices, porque desde luego nos motiva a seguir y nos marca un camino que yo creo que es clarísimo. Queríamos tratar en esta segunda precisamente cuál era el reto desde el paisaje, desde el paisaje de la luz, y dónde nos colocaba a futuro y qué obligaciones tenemos todos con este paisaje de la luz, ¿no? Pues Carlos, sí, una lección. Y también desde aquí mi admiración por José Luis Infanzón, al que debemos una increíble mejora de nuestro paisaje urbano. Y coincidir contigo en, ¿qué quieres decir? Que muchas de las... En estos, quitar, yo me acuerdo que cuando hablaba con José Luis del Paseo del Prado, decía, hombre, pues es que la verdad que lo tenemos hecho un asco. Habría que mejorarlo, ¿no? Para Patrimonio Mundial, porque esto la verdad es que, y yo llegaba todos los días con unas fotos, digo, pero mira estos cables, mira este pavimento, y decíamos los dos, lo primero, quitar, porque claro, quitar es que no podías hacer una foto a la entrada del Banco España porque había una cartelería allí además toda dispersa, tampoco se podía hacer de la entrada de la academia, tampoco podías apreciar muchos de los ejes y las visuales que se pretendían en su día entre los edificios, y quitar, empezar a quitar. Solo con eso estaríamos todos mucho más tranquilos. Pero en eso yo creo que sí se ha mejorado mucho en Madrid. Aún así, el problema grande, y esto, volviendo a Patrimonio Mundial y a nuestra zona, a nuestro paisaje de la luz, bueno, aparte del orgullo y de la satisfacción de tener una zona de Madrid por sus valores, por el reconocimiento de los valores, para mí uno de los grandes retos era decir, quizá como patrimonio mundial tiene como principio que el patrimonio debe servir para el bienestar de la población, si no, no tiene sentido. Yo decía, pues, y de ahí se deriva que de los requisitos más importantes para el Comité de Patrimonio Mundial es una buena gestión del sitio. Yo decía, hombre, pues a lo mejor en este área pequeñita, que en realidad es como un condensado de Madrid, porque tenemos de todo aquí dentro, se podría hacer un ensayo de una buena gobernanza. Y de esas, y mi ilusión era que realmente este patrimonio mundial no dependiera solo de la pobre Elena, que es imposible que lo gestione solo tu departamento, porque como hemos visto es que es movilidad, transportes, en fin, todo, parques y jardines. Bueno, todos los departamentos en realidad todos están implicados dentro de la gestión de una zona. Y debo decirlo aquí, así para que haya un poco de que ya lo has apuntado tú, David, uno de los grandes problemas del Ayuntamiento de Madrid es que es tan enorme que muchos los distintos departamentos o las distintas áreas pues no se coordinan. Y yo decía, hombre, aquí igual podíamos hacer un ensayo de coordinación, porque si a todos les importa mucho que lleguemos a ser patrimonio mundial, efectivamente sí se puede lograr esa coordinación para que Cultura no haya hecho una reforma o haya impulsado una reforma y la colocación de una señalética uniforme y luego lleguen los de los MUPIs, que yo al principio decía, esto los MUPIs, pues los MUPIs es el mobiliario urbano, no sé qué, de publicidad. Y entonces los MUPIs, pues los MUPIs te colocaban cuando habían hecho una cosa ahí preciosa, pues llegaba el del MUPI y le colocaba y decías tú, bueno, ya lo hemos fastidiado, ¿no? Y esto es lo que es importante, es que no puedes tener un árbol o una especie, tienes que saber si alguien se va a sentar debajo o solo va a ser de paso, o si va a haber concentraciones urbanas o no las va a haber. Esta falta de coordinación era lo que se pretendía también haber hecho de este sitio patrimonio mundial, de este área patrimonio mundial, un área de gobernanza que realmente pudiera exportarse luego después de experimentación, porque es complicado, se hubiera podido trasladar a otras áreas de Madrid de forma que esta coordinación no es falta de colaboración, porque no es falta de colaboración, es simplemente que es tan grande y que no se consigue hacer bien, ¿no? Y este era para mí el gran reto de presentar esta candidatura.
conseguirlo con la estructura del ayuntamiento ahora mismo es complicado porque se hubiera supuesto y es tarea inhumana o sobrehumana para cualquier departamento en sí mismo, es imposible por más que lo intente. Y ese punto realmente era lo que más... No es crítica, Elena, al revés, es alabanza, ¿eh? Sí. Tienes razón, o sea que evidentemente este ámbito declarado Patrimonio Mundial necesita una gestión coordinada y dado que no es fácil crear puestos de trabajo añadidos a la organización, lo que hemos optado es por crear grupos de trabajo de coordinación. Hemos creado un grupo de trabajo para llevar entre todas las áreas implicadas en el ámbito declarado Patrimonio Mundial, que cada una aporta su conocimiento y su experiencia y sus soluciones, en los que nos reunimos internamente en el ayuntamiento, y hemos hecho lo mismo para la Plaza Mayor. A falta de crear una oficina grande, que esos son sueños, sueña Madrid, pero al final hay que ser prácticos, pues lo que sí que estamos haciendo es trabajando en grupos de trabajo internos que nos permitan resolver esos problemas de coordinación que es evidente que tenemos que abordar. O sea, esa es la solución que hemos tomado. Esto es nada, solo un apunte para decir lo que estamos trabajando. No, Elena, pues es que no lo sabía, lo desconocía y me alegro profundamente porque me siento mucho más satisfecha de que hayamos conseguido entrar en la lista, porque ese era uno de los objetivos, que es muy complicado. Pero bueno, que son pasos que se van dando y yo creo que en el futuro, pues ojalá, mira, ya se ha creado esa unidad de coordinación, bienvenida sea, dará frutos, tardará, pero dará frutos. Y no me quiero extender más porque, Chema, sí creo que deberíamos, en algún momento se debería tener una reflexión, porque os he oído utilizar la palabra paisaje, paisajísticamente, a veces de una forma que no sé si se refiere a urbanismo y planificación únicamente, a veces no sé si alguien está pensando en solo las zonas verdes. No lo digo como crítica, sino que creo que hay mucha confusión en cuanto al término, que para mí se acerca mucho más. Y decías que es lo mismo la vista de Vingaerde que ¿cómo se llama ahora? Bueno, no es el simulador. No, yo creo que el simulador es muy paisajístico, porque realmente, como tú has dicho, es esa visión holística, transversal, que es lo que están intentando crear ahora, Elena, con esa unidad de coordinación. Mientras que Vingaerde lo único que hacía era mostrarte una vista, era una percepción puramente visual. La vuestra es evolutiva, es transversal y es muy distinto. Entonces, creo que ahí sí hay que reflexionar un poco sobre lo que quiere decir la palabra paisaje, que no debemos pensar que es solo planificación, territorio, sino que va mucho más allá. Sí, empezando por esto, total. Empezando por esto último, claro, igual mi comparación también es un poco atrevida por generar conversación, pero me funcionaba en cuanto que hay una mirada subjetiva sobre el objeto, ¿no? Esto la fotografía la fotografía lo explica muy bien. Entonces una fotografía y parece la realidad, ¿no? Pero el encuadre, el punto de vista, eso es una elección subjetiva que genera una relación paisajística, quizá mal utilizado el término, ¿no? Y voy a ir hacia atrás, ¿no? Hablabas de la coordinación y la gobernanza. Este simulador estratégico no es para el plan de la ciudad ni para los urbanistas del ayuntamiento. La vocación es ser de toda la ciudad, ¿no? Entonces, qué interesante ponerla a disposición de proyectos como estos para que podamos hablar a la vez y en relación de las cuestiones de agua, de zonas verdes, de movilidad, y verlo todo, incluso simular escenarios. ¿Qué pasa si cierro al tráfico 3 carriles del Paseo del Prado? ¿Qué pasa? Vamos a simularlo con datos objetivos, por ejemplo, ¿no? O vamos a simular que hay un edificio nuevo. ¿Qué pasa, no? Bueno, yo en ese sentido creo que va a ser una herramienta que va a apoyar estos procesos, ¿no? que ahora se hacen con tanto éxito y tanto esfuerzo. Pero esa es la idea, ¿no? No solo para la planificación urbanística del suelo, porque hemos cambiado el paradigma. Antes los planes generales se dedican a decir lo que se puede hacer en un suelo, cuánto se puede construir y de qué uso, básicamente. Básicamente es lo que hace un plan, ¿no? Ahora es otra cosa, es una planificación
holística de la ciudad, ¿no? Y quizá no quedó claro antes, porque yo creo que el nombre es muy malo, el Plan Estratégico Municipal, porque nos da la idea como de agenda, de visión, de hoja de ruta, ¿no? Estrategia, papeles, ¿no? Ideas. Pero la ley le dota de normas de aplicación directa, de directrices y de recomendaciones, es decir, una capacidad jurídica sobre el territorio, de transformador sobre el territorio, ¿no? Y esas normas de aplicación directa, y hay un mundo de creatividad. ¿Cuáles tienen que ser las directrices o normas o recomendaciones del plan para el paisaje de la luz, por ejemplo? ¿Podemos ayudar ahí? Nosotros estamos yendo área por área, sobre todo con los que todavía no habíamos tenido contacto, para decir, oye, ¿qué puede hacer el PEN por ti? Que este es el plan de la ciudad. ¿Qué necesitas que diga el PEN para tu tema, para el espacio público, para el patrimonio, para el paisaje, ¿no? Entonces, es una herramienta muy poderosa. Nosotros solemos decir que es como lo mejor de un plan general, en tanto que tiene esa capacidad normativa de vincular el territorio, pero también la visión holística de una agenda urbana, ¿no? De estos instrumentos que se han venido utilizando en las últimas décadas de pensar holísticamente y en una dirección estratégica, ¿no? Bueno, pues mezcla las dos cosas, ¿no? Y por hacer referencia a los paisajes inadmisibles, ¿no? Que comentabas antes, que me parece muy interesante, tenemos el reto, yo creo, del proyecto es que la receta que definamos para esos indicadores que me van a decir cómo está la ciudad incluya estos temas, ¿no? Incluya temas de vulnerabilidad, incluya temas de... Porque de alguna manera lo que no cartografiemos o no seamos capaces de dibujar no existirá porque no estará en la conversación, no me saldrá, ¿no? Entonces, por eso como que huyo de pensar como que este plan es como una cosa como tecnológica, ¿no? Hay una herramienta que te va a decir lo que tienes que hacer en la ciudad, ¿no? Hay mucha materia gris detrás para diseñar como las salidas o la manera o los algoritmos detrás para que te acabe señalando una ciudad o iluminando un trozo de la ciudad como vulnerable, ¿no? Hay que buscar los datos necesarios, que no son solo datos objetivos. Yo creo que aquí entra datos objetivos, me refiero como del INE, de movilidad, de cuántos coches pasan, de cuánta gente vive, sino un componente mucho más cualitativo a través de la participación, ¿no? Y lo hablamos en la mesa de cultura, si os acordáis, ¿no? ¿Qué datos, qué cuestiones debería yo medir para entender un paisaje, ¿no? Y hablábamos del sonido, del ruido, hablábamos del comercio incluso, la luz, por ejemplo, el mobiliario urbano. Hay tantos temas que podríamos seleccionar para tener como catas, ¿no? como lecturas paisajísticas. Pero si me lo estoy usando mal me corriges. Pero no, lecturas como de un poco, sí, de la dinámica de esos lugares, de las relaciones humanas o relaciones físicas con lo humano en esos lugares, ¿no? Entonces, construir muy bien esa receta, que la llamamos internamente en la oficina la receta, es el algoritmo, un poco la sustancia que hay detrás de toda esa tecnología, pues es fundamental, ¿no? Con la idea de tener un urbanismo mucho más adaptable. Y esto no quiere decir sin visión, de una herramienta súper flexible para que pase lo que tenga que pasar en cualquier momento, ¿no? Sino teniendo una visión clara y una estrategia, cómo puedo ir adaptando mis políticas y mis proyectos de una manera objetiva y transparente a través de esas recetas a las situaciones, ¿no? Ahora mismo nos preguntabas, David, ¿cuál es el contexto? Bueno, pues ahora mismo el contexto es que 100.000 personas al año vienen a vivir a la Comunidad de Madrid, de las cuales el 20%, 30% vienen a Madrid. Lo ponías en tus datos, ¿no? 500.000 de personas en 5 años, creo que es porque era, ¿no? Del 20 al 25, me parece. ¿O era más? De 2000 a 2025, 500.000 de personas, has puesto, ¿no? Bueno, pues el contexto es un contexto de crecimiento demográfico en un municipio además que se ha quedado sin suelo. O sea, ya lo ha planificado todo, el 97 lo planificó. Y con una cuestión además, y es que el número de personas por hogar es distinto. Exactamente, se va haciendo más pequeño, por lo tanto, hace falta más viviendas, ¿no? Entonces, estamos en un contexto como de éxito, porque las ciudades son imanes cuando lo están haciendo bien, ¿no? Pues la gente viene. Por esto es muy importante. Madrid crece, pero porque viene gente de fuera. La tasa de natalidad de Madrid es negativa, pero crece en población porque viene gente de fuera, ¿no? Y sobre todo crece su área metropolitana. Entonces, en ese contexto de un municipio que se ha quedado sin suelo, que ya lo tiene todo planificado, que los nuevos desarrollos se están haciendo, claro, la visión es del urbanismo de transformación. Si es que ya no puedo crecer, salvo 2 piececitas que están por ahí, ¿no? Y una reflexión que hacemos desde el plan es cómo poder reprogramar esos espacios, porque los paisajes de esos lugares, de esos PAUs, sabemos cuáles son y no nos gustan, pero porque es la ciudad de los 90. Entonces en 2025 ya no estoy cómodo con que los Berrocales sean un nuevo San Chinarro, ¿no? Tiene unas características. Y aquí, por introducir, y ya me callo, una nota por generar debate también en cuanto a la homogeneidad o ese minimalismo o ese
¿no? que anunciabais, que yo también valoro mucho y estoy de acuerdo. Pero quizá un Pau no es exactamente lo mismo. Y esos lugares se han convertido en sitios tan homogéneos, tan como de catálogo de, ¿no? O sea, todas las faros. O sea, son muy homogéneos, y ahí seguramente no hay que quitar, pues están los elementos que tienen que estar, ¿no? Unas avenidas, unos edificios todos iguales, una especie de campamento de tiendas iguales, ¿no? Entonces, claro, la diversidad que yo creo que es propia del paisaje de Madrid y de su idiosincrasia, ¿no? Y que este simulador quiere de alguna manera mostrar, ¿no? Bueno, pues por esa diversidad de Madrid que es tan nuestra, también a lo mejor hay que darle un espacio, ¿no? Una salida, ¿no? Bueno, Carlos, voy a tomar la palabra yo para abrir el debate a todas las personas que quieran participar, desde luego, que pidan la palabra y vamos derivando, desde luego. No te la quiero quitar a ti, di lo que te parezca, pero lo abrimos ya a cualquier cuestión que queráis. Yo quería decirles que, bueno, me ha parecido muy maravilloso toda la exposición, pero en ningún momento han hablado de la luminosidad, de la contaminación lumínica, que tanto a referencia hacen los que defienden la... Es que soy un poco nerviosa, no estoy acostumbrada a hablar. Eso por un lado. Y por otro lado también quería decir que el pueblo está muy disconforme en cuanto a la actuación en la Plaza Mayor, porque han puesto unos toldos que ahora los quitan. Y para ponerlos el próximo año, pues cuesta dinero. Cuesta dinero ponerlo, cuesta dinero quitarlo. Y la gente está muy disconforme. He hablado con varias personas y la gente está muy disconforme con ese tema. Nada más. Yo creo que no hay ningún responsable directo del tema de los toldos de la Puerta del Sol, que entiendo que era por la parte de ahí, sentado aquí. Y por la parte de la iluminación, yo entiendo que es uno de los elementos que está reconocido de manera general. No hemos hablado precisamente de eso, pero a lo mejor Carlos tiene algún pensamiento aquí que aportarnos. Sí, a ver, yo creo que cuando por intentar aproximarme de manera osada a intentar aproximarse más al concepto de paisaje, ¿no? Es decir, que yo podría decir que es el espacio público, el espacio de todos que percibimos, ¿no? Que percibimos y que usamos, ¿no? Que percibimos a través de todos los sentidos y por lo tanto, digamos, como decía antes, la percepción es total y en esa percepción evidentemente la luz es un factor, es decir, el mismo espacio, digamos, puede ser transformado totalmente desde la oscuridad a la luminosidad absoluta y la cualidad de esa luz, etcétera, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones interesantes sería, o sea, de la misma manera que yo creo que los mapas de vulnerabilidad, yo creo que pueden tener una utilidad, ¿no? Porque en el fondo los recursos son limitados, los recursos económicos, los recursos de talento, el dónde actuamos es fundamental, ¿no? O sea, había una definición que yo oí de la política que decía que era el arte de elegir y resolver problemas, ¿no? Bueno, elegir dónde actuar, ¿no? Es decir, y en el fondo hay un dinero determinado, ¿dónde metes más dinero? Entonces, yo lo que creo, resumiendo, es un poco que efectivamente tenemos que cuidar todos los valores. El mantenimiento es un tema fundamental. España dedica poco dinero a la conservación. Yo creo que una de las cuestiones que hay que tener es una cultura mayor económica de la conservación. Ahora está apareciendo con el tema del AVE. Todos estamos encantados con el AVE y ahora resulta que tiene unos problemas de conservación tremendos, ¿no? Entonces, una cuestión es cortar la cinta, inaugurar, etcétera, y otra cosa, como en las mismas instituciones, es el gasto corriente, es el mantenimiento. Entonces yo la cultura de la conservación me parece que es una cosa importante. En el Ayuntamiento de Madrid, la conservación en general de muchos elementos de los elementos públicos está en manos de los distritos, que es uno de los temas, es decir, que es precisamente cómo
una cuestión tan diversa, que tiene tantas competencias, ¿cómo actuamos en eso, ¿no? A ver, en el tiempo en el que estuve yo, al alcalde Gallardón se le ocurrió una cuestión que yo creo que funcionó en aquel momento, no sé ahora, que era que como uno de los problemas que hay es de coordinación entre las unidades, a veces el que están en el mismo edificio, o sea, hay veces que el que está, o a veces entre dos personas que están en el mismo, que no se coordinan, no se hablan, ¿no? Entonces, a efectos, digamos, de coordinar, se inventó una figura que es la que fui yo, que se llamaba coordinador general de un área, que tenía la obligación de coordinar a las directores generales y de coordinarse con los demás. Y en aquel momento hicimos una cosa, éramos de nuestro padre y nuestra madre, yo no pertenezco a ningún partido político, ni voy a pertenecer, y otros tenían militantes, otros no sé qué, etcétera, y teníamos gustos muy distintos. Pero hicimos una cosa muy interesante, que era, cenábamos una vez al mes. Y parece una tontería, pero al cenar una vez al mes, cuando tú descolgabas, te llamabas el teléfono, se ponían en el otro lado. Y luego, que esa es la primera. Y la segunda es que tú decías lo que se necesitaba, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una labor muy importante, que es, primero, cuáles son las competencias de cada uno, que esa es otra. No hay una total clarificación de las competencias de unas entidades y otras. Y a veces se llevan bien porque se llevan bien las personas, pero choca la competencia de uno, la competencia de otra, o se superponen, ¿no? Entonces, aquí, antes, por ejemplo, la competencia primera en todo ese tema fue de urbanismo y vivienda. Luego, de alguna manera, entró las artes por lo que estamos viendo. Pero luego ha aparecido movilidad, que también obviamente lo tiene. También ahora mismo quien ejecuta más es el área de obras y equipamiento, que es donde está José Luis Enfanzón, que antes estaba en otro lado. Y por otro lado están los que tienen dinero y los que no lo tienen. El que no tiene dinero puede decir, yo pongo los criterios, pero si el que tiene dinero va y no los sigue. Entonces, creo que ahí unas cuestiones evidentemente a cuidar y a mejorar es el tema de la coordinación en cuestiones concretas, ¿no? Es decir, que cómo se coordinan mejor, cómo se definen mejor los solapes de competencias, cómo se relacionan bien las competencias que tienen que ser concurrentes. Y luego, por otro lado, yo creo que hay un tema que ha sacado Chema que a mí me parece que es un tema incluso filosófico, ¿no? O sea, que decía, Gropius decía, unidad en la diversidad. Oiza decía una cosa muy interesante, que decía, hay que conciliar supuestos opuestos. Y dice, ¿y eso qué es? Dice, tenemos derecho a la igualdad. Sí. Pero otro dice, oye, ¿tenemos derecho a la diferencia? Sí. El derecho a la igualdad no está reñido con el derecho a la diferencia. El asunto es cómo concilias el uno y el otro. ¿En qué persigues la igualdad? ¿En qué favoreces la diferencia, ¿no? Y ese es uno de los temas también de paisaje urbano. Es decir, Infanzón habla de la gramática de los elementos y me parece interesante porque en el fondo con 28 letras la que se arma, ¿no? Son 28 letras y nosotros nos comunicamos, ¿no? La humanidad, digamos, todos los ibéricos, no sé, los españoles, los de habla hispana, que son 300 y pico millones, ¿no? Nos entendemos y manejamos las mismas 28 letras. Entonces, no hace falta 500, o sea, pueden ser menos. El asunto es qué letras son y cómo las combinamos, ¿no? Por eso ponía al final ese ejemplo pequeño, ¿no? de esa calle que antes era una calle convencional, ahí al lado de Olavide, que tenía sus cosas, y cómo, digamos, él ha hecho esa experiencia, digamos, de utilizar unos pocos elementos para repetirlos. Con esa idea un poco que se estaba diciendo antes, que me parece que es muy interesante, que es el tema de la maqueta, el tema de la prueba, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos con Matadero, que yo llevé Matadero, pues yo paseaba por ahí, o cómo le metemos el diente a esto, ¿no? Y decidimos, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿cuánto dinero tenemos? ¿Qué ideas tenemos? Bueno, vamos a hacer una cosa de 600 metros cuadrados, pero que tenga el ADN, ¿no? Que esté suficientemente bien como para que se entienda y que al mismo tiempo podamos probar. Abrimos 600. ¿Cuáles son los usuarios? Los usuarios de Matadero son cualquier ciudadano y los creadores. ¿Qué opinan los ciudadanos? No están de acuerdo, no sé qué. Eso está demasiado roto, está sucio, está no sé qué, ¿no? Los creadores, no está suficientemente abierto. Bueno, pues vas corrigiendo el tiro, ¿no? Entonces yo creo que ese tema, digamos, de hacer experiencias piloto para luego
poderlas corregidamente pasar a otro lado es un método que está bien, y yo creo que la manera es atendiendo a los medios que realmente tienes, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas humanos es que siempre estamos pensando en lo que no tenemos, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor es aprovechar, lo más sostenible es aprovechar lo que tenemos, ¿no? Y yo creo que ahí, en Madrid, poco a poco hay experiencias, ¿no?, de este tipo, ¿no? Volviendo a lo último que quería decir, que ese tema de los espacios inadmisibles, en Madrid se ha hecho una enorme labor desde los años 70 de eliminación de chabolismo, un enorme esfuerzo, y mucho más inteligente que los franceses. París tiene para siempre un problema en cómo manejó eso, porque lo que hizo fue simplemente meter a todos los conflictivos juntos, y eso es una bomba. Aquí no se ha hecho, porque la MVS tuvo desde hace muchos años un equipo sociológico que cuidaba muy bien eso. Y aunque diga una cosa políticamente incorrecta, es lo que ha sucedido. O sea, de alguna manera identificaban a las familias conflictivas de manera confidencial y no metían a más de uno en una comunidad, porque si eran dos, aquello era un desastre, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido una buena cultura, todavía corregible, de cómo todo eso que era tremendo, ¿no?, de todos esos... lo que pasa es que es un fenómeno que siempre se va repitiendo, quizá con distinta intensidad, ¿no? Ahora no hay grandes poblados chabolistas, el gran problema que queda es la Cañada Real, pero por otro lado sigue habiendo focos y sigue habiendo gente que no tiene ni siquiera dónde dormir, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, bueno, aunque es una afección, si quieres, de otro orden con el tema del paisaje, pero sí incide en un objetivo fundamental, que es el de conseguir una ciudad más justa, ¿no?, y una ciudad más equilibrada y una ciudad más hermosa en todos los sentidos, ¿no? Bueno, perdonad que me haya extendido, ¿no? Bueno, era por responder a la compañera, pero vale, pues si queréis cogemos varias preguntas. Bueno, pues lanza la pregunta si quieres. Y... Muchas gracias. Dos preguntas muy breves. Aunque no se ha hablado, ¿hay la posibilidad de meter en la ciudad la conquista del Pardo? Porque siempre hablamos del Pardo como que es de la ciudad, está metido en los 600 y pico kilómetros cuadrados, pero ya sé que es un problema de competencia, que es de no sé qué, pero ¿hay algún intento de ganar para la ciudad ese espacio? Y el segundo, se ha hablado de receta, de uniformidad, de diversidad. No sé si ya se sabe en el PEM si queremos, por un ejemplo concreto, querríamos, y no digo, ni me voy a mojar porque tampoco soy experto, querríamos que se repitiera la experiencia de la Torre de Valencia en la esquina del Retiro en el PEM. Queremos una ciudad, por citar siempre los dos espejos, unos espejos, ¿no? La uniformidad de París o la diversidad de Londres. ¿Qué quiere Madrid ser? Quiere ser diversa, quiere enseñar su diversidad, pero no sé dónde nos situamos. Gracias. Sí, ¿me empiezo yo? Bueno, por responder el tema de la luz, que me parece muy, muy bien traído. Yo creo que tiene que ver con los temas ambientales y de salud, ¿no? Y nosotros desde las mesas del plan y como lo estamos planteando, es el espacio público también como un vector de la salud urbana, ¿no?, y de la salud ciudadana. Lo hemos trabajado desde muchas perspectivas, ¿no? La infraestructura verde, la adaptación al cambio climático, pero también desde la salud. Y cuento una anécdota de las mesas. Invitamos a dos compañeras de Madrid Salud, que eran enfermeras, a la mesa de espacio público, y nos dijeron que nos habíamos equivocado, que ellas que pintaban ahí en una mesa de espacio público, que nos habíamos equivocado. Les dijimos, no, veniros, porque es muy importante lo que tenéis que decir. Y al final se hicieron allí con todo, con el protagonismo, hablando de precisamente estas cosas, ¿no? De salud, de adaptación al calor, de incluso el color de los pavimentos, que no fuese blanco porque lo vemos muy sucio y entonces como que nos da como toque, ¿no? Porque parece que no está cuidado, ¿no? O sea, muchos elementos más anecdóticos o más estratégicos, pero fundamentales, ¿no? Entonces, la salud está en el ADN de la concepción del espacio público, que yo creo que es lo que anunciabas. Y sí. Solo añado, porque yo ya no... El resto le vas a contestar, pero no es la salud física como la entendemos, sino la salud visual, porque la contaminación lumínica de la iluminación navideña, pues
Yo introdujisteis la iluminación navideña creativa, pero no sé si fue buena idea, ¿eh? Madre mía, no, era solo una chorrada. No, pues está muy bien. Por Quiero supuesto. en algún punto señalar que debería, eso es un punto fundamental que debería ser tenido en cuenta. Y respecto de la Torre de Valencia, etcétera, el impacto paisajístico, ¿no? Las relaciones entre las partes, se está construyendo, ¿eh? Y va a haber foros para participar y las mesas lo han sido y por supuesto estos temas aparecen. También en Madrid está en un debate en el que su impacto global, porque en Madrid es que está muy de moda, es que de las ciudades internacionales, Madrid de repente está en el foco internacional, está compitiendo con las grandes ciudades, con París, con Londres, y eso no nos puede hacer perder identidad local, ¿no? Y es un proceso que le sucede a todas las ciudades que se vuelven globales. Madrid siempre ha sido una ciudad global, pero ahora de repente está como en un pico en la ola, ¿no? Claro, entonces esos procesos no deberían hacernos perder la identidad local, ¿no? Lo global debería ser compatible con lo local. Y creo que va un poco en la línea, ¿no? Porque lo global va a tender a generar sus espacios, sus arquitecturas, sus monumentos también, sus espacios representativos. Eso hay que conseguir, y eso sí que es una línea que te afirmo que estamos trabajando en ella, que no diluya o no repercuta negativamente en las identidades más locales, ¿no? más arraigadas al territorio. Pero esto es un conflicto de todas las ciudades, no solo de Madrid. Entonces, estamos trabajando en esa línea. Yo creo que la Torre de Valencia, igual quieres comentar tú alguna cosa, pero creo que tiene que ver con eso, con un cambio también de época de Madrid, en la que de repente se hace otra arquitectura, también se influencia por otras corrientes y aparece en un espacio concreto, ¿no? Sí, yo creo que con la Torre de Valencia hay algo verdaderamente grave, ¿no? Y es que antes la Puerta de Alcalá, cuando estaba subiendo, se recortaba sobre el cielo y sobre los árboles y después ya no. Y es un edificio de una enorme calidad. O sea, si fuera sido... O sea, eso mismo, digamos, ya sin calidad sería tremendo, ¿no? Pero yo creo que también hay que tener en cuenta, sobre todo en la edificación de altura, las afecciones que tú haces, que muchas veces son de kilómetros, ¿no? Es decir, que cuando haces un edificio, digamos, de las mismas plantas, no tienes una afección más allá digamos, del ámbito inmediato, ¿no? Cuando haces un edificio en altura, y precisamente yo creo que cómo regular las alturas es todo un tema, ¿no? O sea, es todo un tema. Pues si me dejas, porque has ido a dar con un tema candente que toca al Prado y al Retiro, porque una de las enormes pegas que puso el evaluador que vino es la Torre de Valencia y la Torre del Niño Jesús. Juramos que la protección que había, que existía en la normativa municipal, no es que, porque Patrimonio Mundial no tiene una normativa específica, lo único que hace es decir, asegúreme que con su normativa esto no va a volver a ocurrir, y le juramos que no iba a volver a ocurrir. Y si tú ahora te pones en el estanque del Retiro y miras hacia el norte, ves que se recortan las torres de Colón, que en aquel momento, afortunadamente, se estaban todavía construyendo, se estaban transformando, porque si no, no hubiéramos tenido Patrimonio Mundial. No sé si es mejor que nos lo hayan dado y tener torres de o que lo hubiera visto, pero por desgracia eso que prometimos que no volvería a ocurrir, ha ocurrido. Y la afección que tú dices kilométrica, ahora desde dentro del Retiro ves las torres de Colón. Cosa que nunca, jamás debería haber ocurrido, con perdón. Vamos, entendiéndolo perfectamente, también creo que la consideración del tiempo y de la historia, a ver cómo lo digo, por meter un poco de polémica, pero entendiéndolo perfectamente. El estudio de la historia y tener en cuenta el factor tiempo de cómo evolucionan las ciudades hace que también las identidades y los elementos con los que nos sentimos identificados cambien, ¿no? Porque, no sé, el edificio de Telefónica en la Gran Vía cambió el paisaje de Madrid y ahora nadie diría que hay que quitarlo, que qué horror, porque nos hemos cargado, ¿no? O elementos como, no sé, el edificio España, o quiero decir, a lo mejor estoy poniendo malos ejemplos, pero lo que quiero decir es que la identidad y el paisaje, en tanto que como relación subjetiva también con los elementos, va evolucionando. Quiero decir, no sé si dentro de 100 años
veremos las Torres de Colón como vemos hoy el edificio de Telefónica. Igual no, ¿eh? Pero yo creo que, por meter un poquito de polémica, o sea, el paisaje es una cuestión cambiante y este debate, que lo hemos tenido muchísimo, es cuándo lo congelo o cuánto lo dejo vivir, ¿no? Eso es... O sea, lo difícil de conservar el patrimonio del paisaje es marcar, en el sentido patrimonial, es marcar los límites del cambio, hasta dónde acepto yo esos límites, qué es lo que puede cambiar y qué es lo que no puede cambiar. Pero yo estoy de acuerdo en que evoluciona, pero para mí una buena evolución es el CaixaForum. Pues en medio del lugar más patrimonial o más representativo, más histórico de Madrid, pues tienes un edificio moderno, contemporáneo totalmente, pero sin embargo que encaja perfectamente con los criterios que ya tuvo Carlos III en su día cuando decidió transformar el Paseo del Prado, pero mantenerlo, uno, como paseo, y dos, dotarle de un edificio como el Museo del Prado, que en aquel entonces era una modernidad absoluta. Pero igual que él fue inteligentemente innovador, pues nosotros deberíamos seguir siéndolo. Por supuesto, hay a quien le parecen fenomenal las Torres de Colón, pues, pero aquí lo único que pasa es que nos habíamos comprometido a que no iba a ocurrir. No, esto es lo único malo, pero bueno. Y que la clave yo creo que son los invariantes, ¿no? Que lo que dices, el paseo es un paseo y entonces es un paseo desde el siglo XVI hasta ahora. Entonces, conseguir detectar esos invariantes yo creo que es la clave. Y luego sobre esos jugamos, ¿no? Pero ¿cuáles son los invariantes? Ahí hay un debate. Y seguramente he puesto malos ejemplos respecto a los invariantes, ¿no? Relacionado con este tema de las alturas, ahora mismo hay un bonito ejemplo en Málaga, ¿no? En Málaga ahora mismo hay una polémica sobre, ¿no?, para cómo construir un edificio de ciento no sé cuántos metros, ¿no?, en el final, ¿no? Entonces, claro, muchas veces digamos, una operación de ese tipo, que evidentemente tiene una parte especulativa más clara que el agua, se disfraza cogiendo al mejor arquitecto posible, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, ¿no?, la cualidad de las cosas, ¿no? Efectivamente, la Torre Eiffel, pues ese fue una de las grandes polémicas, ¿no? Los franceses son fantásticos, o sea que cuando pasa una cosa de ese tipo, la mitad está contra la otra mitad. Pero una vez que lo han hecho, se ponen todos de acuerdo para decir que es fantástico, ¿no? Yo en concreto estuve relacionado con la polémica de la pirámide del Louvre, ¿no? Y yo le pregunté al conservador jefe del Louvre, que estaba en su despacho, le dije, ¿y usted qué opina del asunto? Era antes de que se construyera, ¿eh? O sea, que se había construido una maqueta 1-1, y el hombre se fue hacia la ventana, ¿no?, y empezó a despotricar diciendo que aquello era un disparate, que la Cruz Napoleón, que aquello era tremendo y tal, ¿no? Y de repente se dio cuenta que estaba ante dos personas que eran extranjeros y dijo, porque se puede seguir siendo un buen francés y estar en contra de la pirámide del Louvre, ¿no? O sea, decir que al final consideran estas cosas como un asunto de Estado, ¿no? Hombre, yo creo que muchas veces también nos pasa que en Madrid somos demasiado indiferentes a los valores, ¿no? O sea, que yo creo que para que una cosa se conserve tienes que valorarla y tienes que conocerla, ¿no? Lo primero que pasa, y yo creo que ahí hay toda una labor de difusión, ¿no? O sea, que nosotros aspirábamos a que este edificio fuera un instrumento de eso, ¿no? O sea, fuera un instrumento, Centro fue un instrumento para difundir los valores de la ciudad y los proyectos de transformación de la ciudad, incluso para debatirlos, ¿no? O sea, en el Renacimiento muchas veces, o sea, cuando Palladio fue a hacer la Basílica de Vicenza, colocaron ahí una maqueta y estuvieron meses y meses los ciudadanos opinando sobre si aquello era o no era, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese tema también de una manera sana, sin entrar en las polémicas inútiles y tal, ese tema, digamos, de explicar lo que se está haciendo, lo que se va a hacer, de ilusionar con lo que se va haciendo, yo creo que sería una labor bonita, ¿no? Y que este sitio, yo creo que podría ser. De hecho, ya tenéis el pasaje de la luz ahí abajo, ¿no? De hecho, cuando nosotros inauguramos este asunto, hicimos una pequeña exposición, ¿no?, de
de la historia de este ámbito, ¿no? De cómo se había evolucionado, también porque muchas veces cuando, ¿no?, es ese tema de que la percepción de las cosas cambia cuando las conoces más, ¿no? Es decir, que una cosa es la percepción de los sentidos y otra cosa es cuando le añades también, ¿no?, capas de conocimiento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también es una labor que yo creo que es bonita también hacer desde el área, ¿no? O sea, que es el tema de la difusión por distintos mecanismos, digamos, de los valores, ¿no? Y otra de las cuestiones que yo quería decir es que dentro de esa división zonal que he planteado, ¿no?, como de 4 zonas, ese tema, llamemos salvajemente planteado así a lo bestia, entre el límite del M30 y el límite, o sea, todos los periféricos tienen un patrimonio maravilloso que es desconocido. O sea, si hiciéramos, digamos, los parques, los jardines históricos y el patrimonio mixto, como por ejemplo la Alameda de Osuna, ¿no? O sea, decir que ese tema, digamos, no, realmente hay ahora mismo la finca de Vistalegre, ¿no? Es decir, que yo creo que hay valores que incluso yo, cuando vienen amigos míos de América, que ya es la 3ª o la 4ª vez, yo ya les lanzo bastante lejos, ¿no? En ese sentido, porque hay valores. Entonces, por un lado, no es solamente que haya, digamos, muchos no lugares ahí, ¿no? Hay una película estupenda, que no me acuerdo ahora cómo se llama, de unos chicos jóvenes que se han pasado 5 años fotografiando y filmando esos lugares anodinos de ese perímetro, ¿no? Y yo además me parece que sería bueno que los responsables del ayuntamiento los conocieran, y de ahí también a lo mejor hacer una cosa tan sencilla como intentar decir ¿qué debería tener como mínimo un paisaje para ser digno, ¿no? Pues tendríamos que no mojarnos, tener de barro los pies, tendríamos que no tropezar, tendríamos que tener una iluminación, tendríamos que tener arbolitos, tendría que tener una dignidad mínima, ¿no? Y ahí hay a lo mejor unas actuaciones que con relativo poco dinero y con talento, porque hay unos paisajistas fantásticos en España, pues seguramente con el dinero de media gran operación a lo mejor pone sobre mínimos muchos paisajes de este tipo, ¿no? Desde luego se nota la capacidad ejecutiva de Carlos y que haya estado tanto tiempo ejerciéndola, porque nos pone muchos deberes y yo salgo ya con la necesidad de hacer cosas de manera inmediata, ¿no? Eso es porque ya no estoy aquí. Claro. No sé si hay alguna pregunta más por abrir. Nada, muy breve, porque a lo mejor ya es un poco tarde. Yo creo que la última. Muchísimas gracias por las ponencias, y desde luego yo creo que son todos conscientes, ¿no?, de la responsabilidad, y la representante también del ayuntamiento, ¿no?, que recae sobre ustedes, ¿no?, porque lo que ha comentado, ¿no?, cómo nos estamos relacionando con nuestra ciudad, ¿no?, en estas 2 últimas décadas, o sea, esos espacios, cómo han cambiado los ejes, cómo ha cambiado esa relación incluso, ¿no?, con esos espacios. Pero también me interesa mucho cuando hablaba de Olavide, que yo conozco bien por el barrio, cómo nos relacionamos los vecinos con esos cambios. Entonces, no solo podemos quedarnos en esos 2, 3 grandes ejes que ha sido la incorporación de Bailén o en fin, todo ese proyecto increíble que fue Madrid-Río, ¿no?, tan importante a nivel europeo, de los más importantes. No sabemos qué pasará con la Operación Norte, que yo también la estoy esperando. El tema del Pardo casi prefiero que ni se toque, porque no sé yo es que voy todos los domingos al Pardo, a mí yo prefiero que ni me lo toquen, pero es la responsabilidad que hay, porque luego hay tantas zonas, los que hemos trabajado más en la periferia, hablaba de Vistalegre, eso es un patrimonio increíble, ¿no? Y decir, bueno, pues a ese barrio de Carabanchel pues le da la vida. Entonces es una responsabilidad muy grande, no solo nos podemos quedar, ya no voy solo a los paisajes, claro, indignos que decíamos de la Cañada y tantos otros, pero sí recuperar ese espacio, porque no es solo la salud mental, tiene muchísima importancia. Entonces no solo nos podemos quedar en esa ciudad bonita, bueno, ese paisaje, claro, de la luz maravilloso que todos nos quedamos asombrados cuando vienen, sobre todo, no de fuera, sino el resto de la ciudad, y cómo integramos a esos otros espacios que los tenemos un poquito más escondidos. Entonces eso me ha parecido muy interesante lo que ha señalado. Quería contestar sobre el Pardo. Yo creo que no todos somos conscientes de la utilidad
impresionante que tienen esos 200 kilómetros cuadrados. Es la tercera parte del municipio y es el pulmón verde de Madrid. Yo no estoy del todo seguro de que si todo lo abriéramos al público sería mejor. Yo creo que es un milagro que haya llegado así. Y es un milagro y yo creo que hay que valorar también una cosa muy importante que se llama patrimonio nacional, que lo creó la República, que era patrimonio de la República, que luego fue patrimonio nacional y que depende, es para la alta representación del Estado y que gracias a, digamos, en el fondo es la herencia de la monarquía. O sea que yo creo que Madrid, que fue la capital de un imperio, no es una ciudad como Roma, como París y tal en sus valores. Pero sin embargo, en su patrimonio verde es importante. Y en el patrimonio verde no son solo los jardines y los parques, sino es ese territorio forestal protegido que, entre otras cosas, seguramente nos salva de mucho CO2, seguramente, por el volumen que tiene de arbolado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, habría que ser prudente, ¿no? O sea, es decir, que me parece que, y ese es otro de los grandes valores, o sea, por ejemplo, el Pardo, Fuencarral del Pardo tiene el Real Sitio del Pardo, tiene el Palacio del Pardo, está todo el mundo de las villas, o sea, que hay un Madrid muy valioso y muy desconocido, ¿no? Y yo creo que hay veces también que hay, a veces incluso barreras intangibles. Siempre que hablamos de accesibilidad parece que estamos hablando de rampas y ascensores, ¿no? Pero el tema de la accesibilidad, cuando estaba en Matadero a mí me interesaba mucho porque yo creo que tenemos uno de los mejores museos que hay en el mundo, que es el Prado. Hace todo lo posible porque sea accesible a todos los niveles, incluso es gratis a partir de muchas horas a la semana. Hacen todo lo posible para eliminar las barreras físicas, educativas, económicas, etcétera. Y hay decenas y decenas de miles de madrileños que no irán nunca. ¿Por qué? Porque yo creo que hay barreras que son de otro tipo, hay barreras intangibles. Cuando estábamos con Matadero lo que queríamos era que no fuera eso. Es decir, que la gente no tuviera esa barrera, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, el saber que todo esto es de todos, lo podemos utilizar todos. Y es lo que nos, o sea, desde el ser más desasistido que existe hasta Mancio Ortega, o sea, que digamos, utilizamos y es de todos, ¿no? Y lo podemos disfrutar. Y que se puede disfrutar no solamente, dentro de ese tema, y es lo último que digo, me invitaron a una bienal de arquitectura en Chile. Hicieron una cosa tan fantástica que era, colocaron un hinchable de un genio que es Milan Radic enfrente del Palacio de la Moneda y por las mañanas dejaron que todos los colectivos y cualquier persona de la ciudad, por desasistida que fuera, pudiera opinar. Y yo que estaba allí, vi una mujer que vivía en un ranchito, un poco mayor, y que ella decía: yo les quiero decir que para mí una de las mayores satisfacciones es pasear por el centro, porque el centro también es mío, ¿no? Entonces, me pareció hermoso, ¿no? O sea, es decir, ella no tenía a lo mejor ni dónde dormir a cubierto, ¿no? Pero sin embargo podía pasear por el mismo sitio que paseaba la persona más rica de Chile, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces desconocemos incluso lo que podemos disfrutar. Muchas veces los iberoamericanos están disfrutando más de los parques que nosotros mismos, ¿no? O sea, nos vamos al Capricho en primavera y hay muchas más novias que son iberoamericanas que casi que visitantes madrileños. Bueno, perdonad por la extensión. Gracias, Carlos, de nuevo. Carlos Bactán, con tu experiencia maravillosa de poner en crisis el patrimonio cultural, que puedas colaborar con Chema en la Foret, en seguir indagando en esa especie de cartografía simulada, pero cartografía corporizada, ¿no? En esa sensibilidad de lo cuantitativo y cualitativo, porque es importantísimo, porque a veces agota la condición administrativa, la logística que no sale adelante, y tú tienes un recorrido muy fértil, Carlos, para poder impulsar a Chema en toda la labor con Elena y con todo el equipo.
Bueno. Muchas gracias. Por terminar, siempre dicen que de una boda sale otra, pues aquí ya hay otra comida que tiene que quedar adelante, pero por ver y por hacer el mínimo resumen de un minuto, viendo que hemos respondido a lo que nos habíamos planteado, teníamos 3 preguntas: ¿qué significa entender Madrid como paisaje? ¿Cómo ha evolucionado el paisaje y la atención hacia el paisaje de la ciudad? ¿Y cuáles son los retos del futuro? Yo creo que Carlos ha hecho un final magnífico diciendo que el paisaje es de todos, que la ciudad es de todos, pero hemos hablado entre todos, yo no, desde luego vosotros, de la necesidad de coordinación, de la gobernanza y de la importancia de clarificar esas competencias y estar coordinados con ellos, de la colaboración entre todos, tanto la ciudadanía como los poderes públicos, de que el paisaje tiene esa diversidad que evoluciona, pero que también hay unos invariantes y que hay unas limitaciones que nos tenemos que marcar a la hora de gestionarlo, de gestionar el cambio, de integrar ese cambio, pero también de sintetizar. Hablamos de quitar elementos, bueno, todo eso es cómo verdaderamente coordinar y trabajar en eso. Aquí venía esta simulación de escenarios, que es un planteamiento estratégico para trabajar en eso, sin olvidar desde luego la mirada humana, que el paisaje no es solo planificación y territorio, sino que es la importancia de los valores que nosotros le vinculamos al paisaje, la necesidad de difundirlos y de comprenderlos entre todos para luchar contra esos paisajes inadmisibles, que cada vez sean menos, pero que sí que seamos conscientes de los que los tenemos, que seamos capaces de recogerlo en la cartografía y tratarlos y generar esa agenda urbana que nos permita reprogramar Madrid, soñarlo, para lograr que esa salud sea un elemento clave también que nos pueda ayudar en el paisaje y que sepamos elegir las batallas e intentar resolverlas. Gracias.